Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Una geopolítica que en estos días está las cosas muy calientes y con muchísimas novedades en todos los frentes, muchas novedades en todos los frentes. Estoy haciendo un poquito más larga esta introducción porque veo que muchos de ustedes están todavía tardando en conectarse y la idea es darle tiempo a todos los amigos para que se conecten. Allí han llegado la mayoría de ustedes a conectarse, efectivamente. Entonces, como decía, es un placer saludarlos para hablar de geopolítica, con una geopolítica que en las últimas horas, debo de decir, nos ha dado bastantes sorpresas. Nosotros habíamos titulado esta charla de hoy, concentrándonos principalmente, era la idea, en lo que está pasando allí en Palestina y el ataque que ya empieza a ser masivo por parte de Hezbollah contra Israel, sobre todo en el norte de Israel, los colonos huyendo, el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv desbordado de valientes colonos que quieren huir de Israel, ese aeropuerto de Tel Aviv, como digo, desbordado de valientes colonos queriendo huir de Tel Aviv. Ese era el tema que hasta hace unas horas habíamos pautado con mi querido compañero y gran analista Fernando Moragón, pero lo cierto es que en las últimas 12 horas el frente ucraniano y la ofensiva de Rusia contra Ucrania ha cambiado el escenario global, a tal punto de que el propio Zelensky está pidiéndole ya a los Estados Unidos, en todo caso a Biden, que tome cartas en el asunto porque parece que esto se le está yendo de las manos al plan que tenía o lo que había imaginado el propio Zelensky. Es decir, estos creen que desafiando al otro, en este caso a los rusos, o en el caso de Israel, a los palestinos y a los iraníes, y siempre haciendo una más y el otro demostrando moderación y contemplación, dicen, bueno, podemos hacer lo que querramos. Y hasta que llega un momento en que el otro se para, se enfrenta y empieza a tirar con lo que tiene. Y esto es un evento que se está dando simultáneamente en los dos frentes. Así que este es el escenario, vamos a hablar de esto con mi querido amigo, compañero de ruta, como digo, y gran analista, Fernando Moragón. ¿Cómo estás, Fernando? Un poco en penumbras hoy. Entre tinieblas, estoy entre tinieblas porque, en fin, esta casa es un desastre. No, Bueno, sí. Es que, ahora lo vamos a comentar, Putin está bombardeando todas las centrales eléctricas, lo poco que queda de la red eléctrica de Ucrania, lo cual es así, y me parece que ha llegado hasta Madrid. Sí. Yo estoy viendo, ahora mismo estoy viendo pasar un misil que seguramente, sí, Y que lo que pasa es que una famosa... pasan y nadie los ve, van a una velocidad. Nadie los ve, sí. Entonces, bueno, pero vamos, sí, a ver, esto es como un anticipo. Yo quiero preparar sobre todo al público español y al europeo que nos pueda estar viendo, de cómo nos vamos a ver con poca luz, con pocas cosas, frío en los próximos meses, y sobre todo 2025, que va a ser un gran año, pero no para nosotros. Va a ser un gran año para Rusia, por ejemplo, pero para Europa nada. Y al final pues tendremos que acostumbrarnos a las carencias, a estas cosas. Entonces yo ya voy preparándome. Bueno, ¿cómo está el frente verdaderamente, Fernando? Yo, como tú lo escuchaste, nosotros habíamos pensado hablar principalmente de la ofensiva, sobre todo de Hezbollah, sobre el norte de Israel, los colonos huyendo, se están tirando por la ventana de Israel, todos huyendo. Me decía alguien antes de ayer, que estaba en el aeropuerto Ben Gurión, me decía, mira, está desbordado el aeropuerto, se están yendo todos los que pueden, si los más ricos, la clase media, lo que siempre digo, se van. Y quedan los fanáticos, los lumpenes, quedan allí en Israel. Pero parece que las novedades del frente ucraniano
están muy calientes. Acá en Occidente, yo pienso que en España pasa lo mismo, lo veo también, se presenta como que Zelensky y Ucrania invadió Rusia allí en la región de Kursk y parece como casi como que ha dado vuelta a la guerra, como que Zelensky ha vencido a Rusia, ha ocupado, dicen, 1000 kilómetros cuadrados, etcétera, y que está venciendo a los rusos. Y por otra parte, la sensación que yo tengo, que me la dan desde Estados Unidos, yo no tengo vínculos específicos con Rusia, pero sí con Washington, donde me dicen, en realidad parece ser que han caído en una trampa los ucranianos. Los rusos los han dejado entrar a su propio territorio, les han dejado traer las mejores tropas, la mejor tecnología, lo poco que tenían los ucranianos, y allí los han envuelto dentro de Ucrania, dentro de Rusia, y los están masacrando, porque además es zona de bosques, es zona de pantanos, esa zona de Kursk, donde hay pequeños poblados. En Occidente se dice, hemos conquistado, Ucrania ha conquistado poblados, y son poblados de pocas casas, se sacan fotos. Allí había un alto general del ejército de los Estados Unidos que decía que es la operación de prensa más cara de la historia, porque claro, llevaron tecnología y demás, para sacarse fotos y demostrar en Occidente que como que Ucrania estaría ganando. Y eso le ha permitido, le ha provocado que Ucrania tuviera que extraer del frente verdaderamente de combate de adentro sus mejores tropas, etcétera, y eso está permitiendo a que Rusia siga avanzando. Entonces, querido amigo, en estas últimas horas ha habido un diluvio de misiles de todo tipo, tanto desde aviones como desde tierra, balísticos, cruceros. Parece que ha sido una cosa, el más grande de toda la guerra, el diluvio de misiles más grande de toda la guerra de Rusia sobre Ucrania. Dicha mi introducción, te dejo a ti que sabes mucho de esto. ¿Cómo lo ves, querido amigo? En fin, tú también sabes mucho. Es decir, Ariel, pues vamos a ver. Efectivamente, como tú bien señalabas, es decir, la campaña publicitaria que se ha hecho por los grandes medios de comunicación aquí en Occidente, un poco menos que diciendo que gracias a que Ucrania ha reaccionado y ha ocupado Kursk y tal, están en territorio ruso, le han dado la vuelta a la tortilla, ya ha cambiado completamente la guerra y el sentido de la guerra, los ucranianos pueden ganar y tal, hay que apoyarlos. En fin, una cosa de estas, nada más lejos de la realidad, pero bueno, desde el punto de vista propagandístico, como en Occidente y especialmente en Europa, es monolítico, quiero decir, todos los grandes medios de comunicación cuentan lo mismo, es decir, estas patrañas, estas mentiras, pues claro, la gente, pues la inmensa mayoría de la gente se lo traga. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver. No olvidemos que esto no empieza con la toma con la entrada de los ucranianos en Rusia, no, ni hace un mes, ni 3, ni 4, entonces viene de muy atrás, incluso de finales del 2022, desde que Surovikin se hace cargo en el 2022 digamos, de toda como general en jefe de todas las operaciones en Ucrania, donde establece que después de una serie de errores graves que tuvieron sus predecesores, establece que hay que hacer una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste en la que puedan destrozar el mayor número de vehículos blindados, tanques, etcétera, de armamento del enemigo y de soldados, hasta el punto de que llegue un momento en que esa guerra de desgaste, puesto que los rusos tienen superioridad en todo, en armamento de lejos, ahora también lo tienen en soldados, en hombres, llegaría un momento en que colapsaría el frente en toda la línea prácticamente, pero siempre se empieza por algún lado. Bien, esto lo sabían los norteamericanos, que todavía tienen, o sea, no todos son Biden, es decir, alguno hay que está un poco mejor. Lo sabían los norteamericanos y
y lo sabían los europeos y tal, y el propio Zelensky. Es decir, que la guerra, y esto yo lo vengo diciendo, y tú, y bueno, y unos cuantos, es decir, casi desde el principio de la operación militar especial, venimos diciendo que esta guerra jamás la puede ganar Ucrania. Efectivamente, el tiempo nos está dando la razón. Pero además, que esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, Ucrania contra Rusia, no. Esto es una guerra de la OTAN contra Rusia, que es algo muy distinto. Problema que tienen. Y de ahí todo este tipo de movimientos publicitarios para, digamos, tener entretenido al mundo occidental. Pues están las elecciones norteamericanas, ¿cómo no? El Partido Demócrata ahora mismo tiene un problema, no, tiene 200 problemas. Está, pero fatal. Y claro, bueno, entre estos problemas, el principal, o uno de los principales, porque es que se acumulan, ahora mismo es que Ucrania, como yo vengo diciendo de hace tiempo, es decir, de hace casi del año pasado, es decir, para el verano, Ucrania está derrotada. Sí. Fijaros, yo lo digo siempre, porque el verano se acaba este año el 22 de septiembre. El 22 hablamos. Es decir, lo que estamos viendo ahora es que, como sabían que esto estaba cada vez peor y que toda la línea del frente, desde Gerson hasta Kharkov, estaba mal, pero sobre todo en Donetsk, que es donde han puesto la carne en el asador los rusos, estaban cediendo cada vez más. Y sobre todo que tenían el gran problema, tienen muchos problemas, pero el gran problema es que tenían escasez de hombres, es decir, que hacían reclutamientos, iban enganchando a la gente por las calles y ni por esas. Es decir, no había manera de cubrir las bajas que tenían. Con lo cual, al final, se te va quedando, y esto es importante, un ejército que no puede reponer todas las bajas que tiene, pero además un ejército mal entrenado, porque los nuevos reclutas, digamos, se les entrena en 2 semanas, en el mejor de los casos, desmotivado, y además es gente que, como está mal entrenada, digamos, su valor no equivale al de un soldado profesional que conoce todas las cosas, con lo cual es gente que desgraciadamente son carne de cañón, es decir, que dura muy poco porque no saben, bueno, como pasaría a mí, es decir, si me llevaran, que no tengo ni idea, pues duró 3 horas. A esto se une cada vez los mayores problemas de munición, etcétera. Esto lo sabían y sabían que iba a colapsar. Sabían que iba, o sea, y entonces, ¿qué pasa? Hacen la operación esta de Kursk, que es una operación fundamentalmente publicitaria y que un tanto ingenua. Ojo, operación, no nos olvidemos, que luego ahora se querrán hackear, se querrán decir, no, esto no es cosa nuestra, no, operación diseñada por la OTAN. Por los generales de la OTAN y con, vamos, una enorme participación de la OTAN, no solo en su diseño, sino en su ejecución, especialmente la de los británicos. Como siempre, los británicos, allí donde puedan fastidiar, allí los encontramos. Porque justamente, querido Fernando, porque la información que yo tengo de Washington es que ellos, Estados Unidos dice, sí, estamos acá y apoyamos y vamos. Pero son los británicos, los británicos sí. Son los que están, y los alemanes están, pero tampoco tanto, son los británicos. Y lo que dicen, pero esto una vez más en Washington, ¿no? Que ya el gobierno anterior de Gran Bretaña, el de Rishi Sunak, ya medio que había tomado conciencia de la gravedad de las cosas, de las dificultades y demás. Y que llegados los laboristas, los socialdemócratas, los progresistas, sí. Estos de este nuevo jefe de gobierno, sí. No, volvió con más bríos. Vamos, no, más guerra. O sea que estos ingleses, estos piratas que han destruido el mundo en estos últimos 250 años, no aprenden. Esa es la información. Y desde Washington dice, bueno, nosotros acompañamos, pero los que diseñaron esto fueron los británicos. Esta locura de invadir Rusia allí en la zona de Kursk y demás, y que esto va a dar vuelta, y junto con Zelensky, ¿no? Porque Zelensky también está buscando una tabla salvadora, ¿no, Fernando?
Efectivamente, es decir, los británicos, que no olvidemos una cosa, aunque vaya, coinciden, digamos, en lo fundamental y tal, con los norteamericanos tienen su agenda propia, que es distinta de la norteamericana, no es la misma, no es exactamente la misma, para nada. Los británicos tienen ahora mismo dos objetivos básicos. Uno, el conseguir que la guerra de Ucrania dure el mayor tiempo posible y que se extienda al resto de Europa. Es decir, que se extienda a Moldavia, a los Bálticos, a Polonia. Esto les encantaría y están haciendo todo lo posible para que suceda. Los británicos además vienen operando en Ucrania hace mucho tiempo. Es conocidísima, por ejemplo, que todos los drones, los misiles, etcétera, tanto los drones submarinos como los aéreos, los misiles y tal, que se han lanzado desde Odessa, los lanzan los británicos directamente. O sea, los ucranianos se limitan a mirar cómo salen. Pero todo eso lo hacen los británicos, que se quieren quedar con Odessa. Pero esa es otra historia. Pero bueno, esa sería la primera, ¿no? Los británicos siempre han querido una Europa continental débil, enfrentada, dividida, en guerra, porque eso les favorece. Y esta política exterior la vienen haciendo hace 300 años, o 400, es decir, desde que empezaron a ser algo. Y es permanente. O sea, cuando llega Napoleón, estamos en contra de los franceses y de Napoleón, pero cuando llegan los alemanes, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, pues estamos en contra de los alemanes y del Kaiser. Es decir, siempre buscan derrotar, destruir a la principal potencia continental del momento. Y esa relación Rusia-Alemania no les hacía ninguna gracia. Ninguna. Con el Stream 2 y el gasoducto y demás. Efectivamente. La segunda es, de esto se comenta menos, que ya lo ha dicho el nuevo líder, todavía no ha aprendido el nombre, pero es que como cambian tanto el primer ministro, es muy difícil aprenderte todos. Es que en 3 años llevan ya como 6 o 7. Es una cosa, pero bueno. En fin, bueno, pues el nuevo laborista, aquí da igual que sean conservadores que laboristas, es lo mismo. Es decir, ya Gran Bretaña viene estando ya muy mal desde hace bastantes años, pero especialmente a partir del COVID, del famoso COVID, y luego posteriormente con la guerra y demás, y la crisis económica mundial que está subyacente a todo esto, y luego con la guerra y las famosas sanciones estas que nos hemos autoimpuesto, que es la cosa más absurda, esto pasará a la historia como una de las decisiones más absurdas, pues eso, de la historia, tienen un problema. Y el problema es el empobrecimiento tremendo de Gran Bretaña, del Reino Unido, y sobre todo de las clases, digamos, más populares. Y cómo han tenido que ir reduciendo espectacularmente los servicios sociales más fundamentales, como la educación o como la sanidad. No dan abasto, hasta el punto que muchos británicos pobres, pero tienen que elegir o tengo dinero para la sanidad, para curarme esto, o cómo. Pero para las dos cosas no. Esta es la situación, ¿eh? O sea, el Reino Unido ahora mismo está muy mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué casualidad? Se produce, acordaros, aquella gran enfrentamiento entre emigrantes, entre comillas, y ingleses y tal. Bueno, casualidades de la vida, ¿no? Porque yo nunca, siempre, a ver, desgraciadamente, siempre ha habido actos de violencia en cualquier lado contra personas de todo tipo. Pero qué casualidad, como pasó en Estados Unidos, donde el asesinato de lo que ellos llaman afroamericanos, para que nos entendamos, negros, lo siento por utilizar esta expresión, pero es que lo de afroamericano tiene tela. No hay día que no se carguen alguno. Por la espalda, lo bestia, de cualquier manera. Qué casualidad que, no me acuerdo el nombre, el que desencadenó Floyd. Es decir, pues era uno más de los que se estaban cargando todos los días. Sí. Ese, casualmente, es el que creó todas las protestas y tal, apoyadas
de forma masiva y absolutamente inaudita por los demócratas en año electoral. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidades tiene la vida! El pobre Trump allí gestionando la cosa. En la época del final del gobierno de Trump, ¿te acuerdas? Efectivamente. Que, a ver, no fue ninguna casualidad. Obviamente. Coincidencias. Coincidencias. Pues, ¿qué pasa con los británicos? Que tienen el país arruinado. Y entonces, ¿qué hacen? Que tenemos muchos inmigrantes, tenemos, digamos, a los ingleses más de pura cepa, entre comillas, todo esto. Es decir, vamos a enfrentarlos. Claro. Vamos a generar caos, enfrentamientos, inestabilidad. Y a partir de ahí, y odios, es decir, y a partir de ahí, tomamos medidas duras desde el punto de vista, digamos, policial, de seguridad, etcétera. Ojo, han tenido que echar a 5.000 presos para meter a 5.000 que han detenido, muchos de ellos tuiteros, por poner un meme. Sí. Es decir, es que mande narices. En el caso de Gran Bretaña, pero con Francia, con lo de que lo vamos a comentar luego, con el dueño, el titular de la red social Telegram, ¿no? O sea, estamos siendo acorralados por todas partes. Censura, represión, condena, juicios. Acá hay temas que no podemos hablar, ya sabemos. Que no. O sea, a ver, Yo hay temas que ni siquiera, vamos, en público ni se me ocurre hablar porque me puede pasar de todo. Por WhatsApp tampoco, ¿no? No, nada. De hecho, en España, para que lo sepan, bueno, la gente que nos ve, tanto españoles como en Latinoamérica, aquí cuando queremos hablar de una cosa, digamos, importante, sea un asunto privado, de política, lo que sea, algún tema delicado. Sí, los temas nuestros no lo hablamos. O sea, los que estamos en Madrid, por ejemplo, no lo hablamos a través de WhatsApp, Telegram, no. Simplemente mandamos un mensaje o nos llamamos por teléfono. Oye, que tengo que hablar contigo de una cosa importante. ¿Cuándo te viene bien quedar? Pues, venga, mañana a las 5 de la tarde, ¿vale? Y lo hablas directamente. Porque ya sabes que a través del móvil es contárselo a los norteamericanos, a los británicos, a todo el mundo. Es decir, entonces ya tienes que hacer eso. Es decir, y así están las cosas. O sea, que quien se crea esto de que vivimos en una democracia y que se respetan las libertades fundamentales, que se olviden. Eso siempre ha sido una ficción, pero ahora ya es que encima ni siquiera, digamos, se entretienen en disimularlo un poco. No, ya directamente lo muestran a las claras. Y como decía, estos cachondos de los británicos van y lo que hacen es, primero, generar un enfrentamiento social para poder reprimir. Y a partir de ahí sale el primer ministro laborista que dice, esto te sonará, Ariel, porque lo habrás oído muchas veces, dice, a ver, el país está fatal. Económicamente esto es una ruina. Claro, la culpa es de los conservadores, que han estado gobernando antes. Nosotros no tenemos nada de culpa, ¿no? Esto se repite constantemente en las democracias, entre comillas, europeas, ¿no? La culpa es de la anterior. Vale, bien, bueno. Entonces, a partir de ahí ya le has echado la culpa a la lamentable gestión de los conservadores. Entonces vas y dice el tipo, bueno, lo han dejado tan mal que vamos a tener que hacer recortes muy duros. Pero diga así, muy duros. Vamos a tener un tiempo, no especifica cuánto, realmente donde la población lo va a pasar mal. Eso sí, al final siempre te prometen el paraíso. Es decir, pero cuando logremos remontar todo esto, ya la cosa se estabilizará y entonces pues ya vendrán tiempos mejores. No vendrán tiempos mejores. Ya se lo digo yo. No van a venir tiempos mejores. Bueno, no sé, dentro de 100 años, quién sabe. Pero desde luego no inmediatamente. Es decir, esto lo aplican para, digamos, destrozar lo poco que queda de democrático, si es que queda algo, y sobre todo la libertad de expresión y la libertad de reunión y de todo, es decir, en el Reino Unido. ¿Y qué tiene que ver esto con Rusia y con Procrops y con
pues que esto les viene muy bien. Imaginemos, si consiguen sus objetivos de que bueno, la guerra se extienda, no olvidemos, Moldavia tiene todas las papeletas para que en octubre haya muchos problemas, muchos problemas. Ellos lo van a intentar, los británicos. Si tienen una Europa arrasada, en mayor medida, esto, digamos que les cubre también el desastre económico que tienen en Gran Bretaña. Pues, no, esto es culpa de la guerra, esto es culpa de que hemos tenido que ayudar a Ucrania, esto claro. Es culpa de los rusos en última instancia, que Putin, el invasor, pues claro, hemos tenido que frenarle y por eso estos recortes y dinero y armamento que estamos dando, ¿no? Para salvar a Gran Bretaña. Con lo cual, cuanto más se extienda la guerra, ellos mejor. Si llegara a España ya estarían encantados. Es decir, por decirlo algo. Sí. Pero todo esto es, ya digo, parte de la propaganda y todas estas cosas. Había una acción que era muy, muy, muy difícil de que le saliera bien, pero bueno, pero era un poco como la más racional. Esto partiendo de la base de que han hecho muchísimas cosas mal, con lo cual esto ya no tiene arreglo. Pero bueno, lo poco que me queda, en vez de ir a Rusia para montar una campaña publicitaria diciendo que estoy en Rusia y que ataco Moscú, vale, llévatelo a Donetsk, a donde realmente te están destrozando. Y intenta por lo menos ralentizar la cosa, aguantar. Y ahí entran los norteamericanos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora, antes Biden, ahora la señora Kamala Harris? Pues que esto aguante al menos hasta el 4 de noviembre. Luego ya a la porra Ucrania y Europa y lo que haga falta. Pero Ucrania tiene que aguantar como sea. Como sea. De ahí que ahora mismo ya salgan noticias de que ha salido Biden diciendo no, vamos a una ayuda de emergencia, vamos a sacar de aquí, de allá un poco de dinero y tal, porque hay que ayudarlos, estas cosas. Porque tienen que aguantar, porque si no, los demócratas no ganan ni borrachos. Imaginaros lo que va a ser, porque esto ya no tiene vuelta atrás, lo que va a ser en septiembre la derrota ya incontestable de Ucrania. El bombazo, nunca mejor dicho, para la campaña de la señora Kamala Harris. A ver cómo vende eso. ¿Cómo le explican a sus votantes miles de millones de dólares, cientos de 1 millón de muertos? ¿Cómo le explican eso al público? Para luego perder, porque si todavía ganas, encima claro, para perder. Claro. Esto, evidentemente, le estás haciendo un regalo a la campaña de Trump maravilloso, que va allí a dar, pero bien. Pero es que, fíjate, la opción que tenían era eso, reforzar Donetsk e intentar retrasarlo. ¿Pero por qué hicieron lo de Kursk? Es inexplicable. Porque, a ver, querían que, ¿por qué hacen lo de Kursk? Porque, primero que están desesperados, tanto Zelensky y compañía como la OTAN, porque van a perder. No olvidemos que no es una derrota de Ucrania, que es una derrota de la OTAN, que es muy grave. Que esto va a suponer... No le pudieron ganar a Rusia. ¿Cómo se lo explica? Claro. Esto va a suponer... ¿Quién nos va a respetar ahora? No. Es que esto va a suponer el fin de la OTAN. Ya te lo digo. Pero no a largo plazo. No más del año que viene. El fin de la OTAN. Si no sirve para nada. Ni siquiera para combatir en territorio europeo, que es para lo que se creó. Es decir, y las disensiones internas son ya tremendas. Pero bueno. Había otra cosa más importante, que era, la única cosa que nos queda para implicar además más a los norteamericanos, a los europeos y tal, es una provocación. Lo que vienen haciendo desde el principio. No lo olvidemos. ¿Cuántas veces han bombardeado la central nuclear de Zaporilla? Incontables, ni se sabe. Y el impresentable, que no me acuerdo el nombre, del jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, yendo allí diciendo que, no sé quién ha sido. Es decir, una cosa... No lo vi y tal, pues no, sí, tiene daños y tal, pero no sabemos. Es decir, algo impresentable. Pero bueno, lo vimos con el ataque...
Claro, con los ataques al puente de Kerch, tal, para acabar con el puente de Kerch y estas cosas. Lo hemos visto en el atentado terrorista del teatro de Moscú. Lo hemos visto con las continuas matanzas en Belgorod y en otras zonas de población civil a diestro y siniestro, todo lo que podían, y muchas más cosas. ¿Todo esto para qué? Pues está muy claro. Para intentar provocar una respuesta rusa muy dura, pero dura, no lo que hemos visto ahora, ¿eh? Eso no es una respuesta dura. Si los rusos hacen una respuesta dura y sin armas nucleares, ¿eh? No estamos hablando de armas nucleares, simplemente armas convencionales. Hacen una respuesta dura, esto se acaba en 2 telediarios. Lo que acaba es que, bueno, se acaba en nada. Pero va, a la cuestión. Si entran en esa trampa y hacen una respuesta dura, ya tienen Zelensky la justificación y los occidentales la justificación, la panda esta de fanáticos chalados de europeos, de la mayoría, y de demócratas, los neocon y demás, para justificar un incremento, una escalada en la guerra, que sería algo absolutamente demencial, pero es que esta gente es una panda de psicópatas necesitados de varios psiquiatras. Es decir, y en su fanatismo están dispuestos a seguir escalando hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito no, por desgracia, hasta que los rusos... Ahora, déjame que te haga una pregunta, porque escalar sí, pero la información que, una vez más, yo tengo de Washington es que la capacidad de la OTAN de fabricar fábricas, de producir armamento, está colapsado. Ya no hay capacidad de fabricar tantos buses, misiles del lado OTAN, que la que se preparó para esto fue Rusia durante por lo menos 8 años. Se preparó industrialmente, económicamente. Hay una potente industria, más allá de todas las pavadas que dicen los medios de comunicación, que tiene Rusia y que no tiene Occidente. En Alemania ya no hay más fábricas de esas características, en Francia tampoco, los Estados Unidos tampoco. No quiere decir que no hay más, pero no hay capacidad para tanto. Porque esta, y los amigos lo tienen que entender, no es una guerra como esas que se hizo contra los talibanes, contra Saddam Hussein, contra Libia, que bueno, les tiraron unos cuantos misiles durante X cantidad de días y ya estaba. No, esto es una guerra de verdad. No es esas que vemos en la serie. Esto es una guerra en serio contra una potencia enorme. Y son cientos de miles de soldados que están ahí. Se dice que Ucrania todavía tiene algo así como 220, 230.000 soldados allí. No son suficientes porque Rusia tiene 1 millón en reserva y demás. Pero estamos hablando de algo que los amigos tienen que comprender, que no es esto que sale en las televisiones o que a veces uno ve, tiró un misil, un dron, no. Son cientos de miles. Entonces, ¿cómo escalar para qué? ¿Con qué va a responder la OTAN? Pues, a ver, primero porque para la OTAN ya es algo existencial. Es decir, saben que si pierden, se acabó la OTAN. Con lo cual, no pueden permitirse perder. Pero además, es que tienen, digamos, la idea, y esto es yo creo que clave en la visión que tienen los norteamericanos de conjunto, es la de somos conscientes. De hecho, hace poco, luego te lo pasaré, no sé si lo has visto, se publicó por parte de la RAND Corporation un documento bastante amplio, más de 100 páginas y tal, es decir, que había sido encargado por una comisión del Congreso, sí, señor, de temas de defensa y tal, y cosas de estas, y básicamente así, dicho muy a lo bruto, decía 2 cosas. 1, nuestro ejército está hecho unos zorros, está fatal. Sí, el documento. Recordemos que la RAND Corporation es el cerebro del Pentágono, ¿no? Desde ahí donde piensa. Trabaja estrechamente con el Pentágono y también con el Congreso. Y que constantemente le están pidiendo informes sobre todo tipo de temas militares a la RAND, que es quizá, no sé si la más grande, pero de las más grandes think tanks y el más antiguo, yo creo, de Estados Unidos. Bueno, y la RAND lo que dice es eso, que están hechos un desastre. De hecho, lo que tú señalabas es que Europa no tenemos municiones.
a Estados Unidos algo le queda, no mucho, pero Europa ya, como no hagamos la guerra a pedradas, es decir, no, un desastre. Pero los norteamericanos son conscientes, los más lúcidos, son conscientes de que incluso aunque tuvieran más municiones, ellos ya no pueden ganar guerras como las ganaban antes. Que ya no pueden invadir un país tal, como la Segunda Guerra Mundial, cosas de estas. No, esto pasó a la historia. Y eso se lo demostró las derrotas tremebundas, o sea, derrotas que nunca haremos el suficiente hincapié porque ha sido algo tremendo. Las derrotas de Irak y de Afganistán. Irak, un país que ya estaba prácticamente semidesmantelado y casi desarmado después de la primera guerra de Irak, o del Golfo, como queramos llamarla, en el 91, en 2003, bueno, pues al final se tienen que ir con el rabo entre las piernas los norteamericanos y poco menos que pidiendo tranquilidad. Queda en Irak unas pequeñas bases, pero con una cantidad de norteamericanos muy pequeña, no sé cuántos puedan ser, 5.000 o así. Nada que ver con lo que fue. Y, ojo, el gobierno iraquí, lo que pasa es que no tiene posibilidad, pidiendo desde hace tiempo que se vayan, pero como no quieren, pues eso. Así son los norteamericanos, de majetes. Sí, sí. Oiga, que se vaya, que está usted en mi país. No, no, no me voy. Me iré cuando quiera. Pues vale. Pero ellos sí pueden hacer una cosa que les beneficia, caotizar. Esta es la clave. O sea, tengo suficiente potencia militar para liar. Porque, desde el punto de vista de los norteamericanos, Europa es un peón, como lo es Japón, como lo es Corea del Sur, como lo es Australia, es decir, como lo es un montón de países que están bajo su dominio, de vasallos, ¿no? Entonces, si caotiza en Europa, no olvidemos, si caotiza en Europa, perjudicarían algo a Rusia, no mucho, pero algo, pero sobre todo perjudicarían muchísimo a China. El principal socio comercial de Europa es China. Es decir, con lo cual, si nos vamos fijando, este es el proceso que están llevando a cabo, o que están intentando, que es ir caotizando partes del mundo con revoluciones de colores, con todo tipo de actividades, bombardeos, tal. No olvidemos que, ya veremos luego lo que está pasando en Oriente Medio, no podría suceder sin la activa cooperación de Estados Unidos, por decirlo suavemente. Es decir, pero Estados Unidos sabe que no puede, por ejemplo, derrotar a Irán y ocuparlo. Esto es una charadura, no se ocurre ni al más loco, pero sí puede caotizarlo. Es decir, generar un caos porque bombardeas, porque tal, industrias, población. Además, como les da igual, pues te bombardean por población civil, lo que haga falta. Esto lo pueden hacer y a eso juegan. Y a eso juegan actualmente. Entonces, en Rusia, bueno, en Ucrania, en el tema de Kursk y demás, pues bueno, es prorrogar hasta que pase las elecciones presidenciales, evitar el colapso de Ucrania como sea, y luego, bueno, por supuesto, cuando Ucrania caiga, echarle las culpas a los ucranianos, que eso no han sabido hacer la guerra, y luego ver si pueden seguir caotizando Europa, porque para ellos Europa es un peón, es decir, en el juego que están jugando. Ahora, quiero preguntarte, porque tú has estado en Rusia hace pocas semanas y tienes mucho vínculo allí. Esta lluvia o ondanada, no sé cómo llamarlo, de misiles, según me decían, que está tirando Rusia sobre Ucrania en las últimas horas, ¿no? Apuntando principalmente, tengo entendido, a la infraestructura eléctrica. Dicen que Ucrania ya está prácticamente a oscuras. Y a las infraestructuras que tienen que ver con el reabastecimiento del ejército. Ya tú me dirás, esa ciudad de Prokov y otras más que están allí, que ahora las veremos en el mapa, que la idea es cortarle el abastecimiento de recursos al ejército y que incluso está atacando en algunos puntos estratégicos a la propia Kiev.
¿tú qué sientes? ¿Qué información tienes? ¿Que Rusia está pasando a una escala superior? ¿Que esto, bueno, y como siempre decimos, las guerras sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan? Yo tiro una bomba, tú tiras una más grande, yo te tiro otra, y tú me tiras a mí, y yo te tiro. Porque es cierto que con todo esto que han hecho, estos atentados, sabotajes, bombardeos, etcétera, dentro de Rusia, está provocando que el propio Putin se encuentre muy acorralado por los lobos que tiene él, porque él no es el más duro, la gente cree que él es el ¿Cómo más que duro, va? es Todo el lo más contrario. moderado, él tiene unos lobos que Sí. le dicen, tiremos con toda la Esto, ferretería a estos ucranianos y los desaparecemos del mapa. ¿Tú crees que va por ahí la cosa? Porque esto sí, de sí. estas últimas horas De es hecho, a ver, novedoso. se juntan varios factores. A veces es complicado lo de la mentalidad rusa, pero bueno, se juntan varios factores. Uno, los rusos quieren acabar ya con esta guerra. Es decir, no se trata. Y Putin. ¿Por qué? No olvidemos, lo ha dicho Putin muchas veces, más gente, es decir, estamos en un periodo, en una época de transición, de conflictos, de guerras, es decir, que va a durar muchos años, más de una década. Es decir, él sabe que, que estamos en una guerra mundial y que, aunque derroten a Ucrania, luego va a haber más conflictos. En Georgia, bueno, en el Cáucaso les van a montar una porque van a cargarse al gobierno legítimo georgiano y a partir de ahí, pero bueno, eso es otra historia, ya hablaremos cuando toque, que toca en octubre. Es decir, pero Putin lo tiene muy claro, con lo cual quiere acabar el frente este de Ucrania cuanto antes porque sabe que se le van a abrir nuevos frentes. Es decir, en el Cáucaso, en muchos sitios se lo pueden abrir. ¿Qué es lo que pasa? También que, como bien señalaba Ariel, el pueblo ruso ahora mismo, la mayor crítica que le hace a Putin o al establishment ruso, al Kremlin en general, a los políticos, es que ya está bien de comportarse en Ucrania como si fueran una ONG. Es decir, sí, no, esto lo digo en serio. Esta es la guerra, dentro de lo que son las guerras, pero si se pueda decir así, esta es la guerra más civilizada que yo he visto, que yo recuerdo por parte de los rusos, vamos, de cualquier país. Es decir, por dar una idea, la tendencia que había durante todo el siglo XX y inicios del siglo XXI ha sido la de, en proporción, en porcentaje, que fuera muriendo más población civil cada vez más y que se redujera en esa proporción los muertos militares, de los bandos que fuesen. Esta era la tendencia. Aquí se ha dado la vuelta. O sea, los rusos han sido tan cuidadosos que la población civil muerta en porcentaje es muchísimo menor que la militar, por supuesto, pero hasta el punto de que pues yo qué sé, el primer mes de conflicto en ese país, es que claro, es que aquí ya hay que hablar haciendo cosas raras, que está entre Egipto y el Líbano, y que tiene allí a unos señores en una cosa que se llama Franja de Gaza. Bueno, pues solo en el primer mes murieron más civiles que en toda la guerra, palestinos, está claro, que en toda la guerra que llevamos de Ucrania, civiles. Es decir, para que nos hagamos una idea de la completa disparidad, ¿no? Y cómo son cosas inauditas. El pueblo ruso le está pidiendo más mano dura y le están criticando por blandos, digamos. ¿Tú crees que con esto de estas últimas horas, que insisto, ha sido impresionante, impresionante, la cantidad de misiles, además atacan durante las 24 horas, de día, de noche, de madrugada, es un cambio en la filosofía. Hubo allí una reunión de los altos mandos militares rusos con Putin, se supo allí, en un lugar secreto, donde aparentemente se tomaron decisiones estratégicas. ¿Tú crees que hay algo de esto? Sí, a ver, lo que sí está claro, ellos ya sabían que esto estaba colapsando. Y luego hablaremos de Procrops, fundamentalmente, pero no solo de Procrops.
que esto ya está colapsando. Entonces, bueno, han hecho una cosa que esto es difícil de comprender. Ni siquiera los rusos lo comprenden muy bien. Ya tenemos que meternos en los entresijos de la élite rusa, que no es homogénea. No lo olvidemos. Que no es homogénea. Sí. Hay intereses contrapuestos y grupos con digamos, proyectos completamente antagónicos. No tiene nada que ver. Y estamos hablando de los que mandan, no de los opositores que están por ahí en Estados Unidos o estaban en Gran Bretaña, los oligarcas que estaban fuera, no, de los que están dentro. Es decir, y que apoyan a Putin y demás. Esto es una lucha de poderes con diferentes proyectos, ya digo. ¿Qué pasa ahí? Pues que Rusia ha querido, bueno, ha sido excesivamente prudente. Desde mi punto de vista, se han pasado de prudentes. Y hay cosas difíciles de comprender. Lo que han hecho, efectivamente, han atacado, están atacando básicamente infraestructuras militares como aeropuertos, fundamentalmente aeropuertos, donde se supone que están los F-16 famosos que todavía no se les ha visto, quiero decir, no han entrado en combate. Se mostró con ellos, no sé dónde, pero vi imágenes. Sí, pero vamos, eso es un vuelo que hicieron no se sabe dónde y poco más. O sea, pero vamos, para hacerse la foto, es decir, para hacerse el vídeo, pero por lo demás no se ha visto más. Y bueno, pues se supone que han estado bombardeando varios aeropuertos donde estaban allí los F-16. Luego han estado bombardeando también depósitos de combustible, esto es fundamental. También algunas unidades o cuarteles generales o concentraciones de tropas en algunos lugares. Otra cosa muy importante es que han bombardeado nuevamente los depósitos de gas. A ver, Ucrania, en la zona occidental de Ucrania, hay unos gigantescos depósitos de almacenamiento de gas. De hecho, los mayores de Europa. Ajá. Esto, que no es muy conocido, pero y que se utilizaban tradicionalmente para acumular gas, no ya para Ucrania, sino para Europa. Esto lo están bombardeando y, claro, pues es un problema porque vamos a pasar un invierno con poco gas. Es decir, están bombardeando y endureciendo tanto las condiciones de gasísticas de Ucrania, la situación gasística de Ucrania, como la de Europa. Y luego lo que tú señalas, y esta es la parte más compleja de entender, es lo del bombardeo a centrales eléctricas de todo tipo. Bueno, de todo tipo no. Las nucleares no las tocan, pero el resto sí. A ver, esto empezó con Surovikin. Cuando Surovikin llega en el 2022, y la situación es un desastre porque en septiembre de 2022, después de la ofensiva en Kharkov de los ucranianos, que han hecho retroceder a los rusos, la cosa está muy mal, todavía los rusos tienen menos hombres que los ucranianos, menos soldados, en fin. Y es cuando llega la famosa, si os acordáis, el famoso leva de los 300.000, el reclutamiento de 300.000 reservistas, ¿no? Porque no tenían en ese momento suficiente gente. Bueno, Surovikin se hace cargo de aquello y entonces hace cosas que pasarán a los libros de la estrategia militar, que ya están pasando y se están estudiando en West Point, en un montón de sitios. Por un lado, hace un repliegue, una retirada de una parte de Kherson, sí, que es espectacular porque ve que allí no tiene mucho sentido aguantar los ataques de las tropas ucranianas y entonces lo que hace es que aquí, esta parte de Kherson, lo que hace es que se retira a la otra orilla del Dnieper y lo hace sin perder un soldado. Las maniobras, esto
Juan Antonio lo sabe mejor que yo, pero bueno, es decir, las maniobras de repliegue o de retirada ordenada son de las más difíciles que se pueden hacer digamos, en una guerra. Es muy difícil. Cruzar un río, ¿no? Y cruzar un río, y que aquello no sea un desmadre. Es decir, que no sea un sálvese quien pueda. Cruzando ríos, además de pontones, porque los puentes habían sido destruidos, es decir, como el de Antonov, es decir, y luego crea la famosa línea Surovikin, un sistema de fortificaciones en 3 grandes niveles, pero mucho más complejo, la línea Surovikin, que va desde arriba hasta abajo, pero que está especialmente reforzada en Zaporilla. ¿Por qué en Zaporilla? Porque lo sabían los rusos. Bueno, es que los ucranianos es de traca. Venían pregonando meses antes, a diestro y siniestro, que iban a hacer una gran ofensiva de primavera-verano en 2023 en Zaporilla. Es una cosa que no se entiende. Y van y lo hacen allí. Es decir, o sea, que lo iban publicitando. Lo de Zelensky y compañía es de psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gran ofensiva con todos los grandes medios occidentales, los Challenger británicos, los Abrams ni aparecieron. Pero bueno, los Bradley, también norteamericanos, los famosos Leopard, que como venía en un meme, están en peligro de extinción. Los leopardos, pero los leopardos de Alemania, no los de, pues eso, tal, con todo parafernalia, y allí el desastre es absoluto. Es que no logran prácticamente avanzan nada. O sea, no consiguen ni traspasar completamente la primera línea. En todo un verano, desde junio hasta octubre. Es decir, un desastre. La famosa aldea de Rabotino, que es una aldea con 4 casas, que antes de la guerra había 85 personas viviendo allí, para que se hagan una idea de que no era nada. Es decir, eso estuvieron atacándolo y tal, conquistándolo, perdiéndolo y tal. Ahí perdieron una cantidad de gente y de armas espectacular. Para colmo, luego, este año, por poner ese lugar que es simbólico, ¿no? Porque ahí perdieron de todo, Rabotino ha sido conquistado definitivamente por los rusos y ahora ya todas esas zonas están en manos rusas. Es decir, no sirvió absolutamente para nada. Y Surovikin también hace una tercera cosa, y es que empieza a bombardear las centrales eléctricas ucranianas. Y además, bien, ya digo, quitando las nucleares, fundamentalmente empiezan con grandes repetidores, es decir, de energía eléctrica que lo van destruyendo, bombardeando. Ucrania empieza a tener problemas de electricidad. La cosa cada vez se veía peor. Y no se sabe por qué. Bueno, políticas palaciegas. Surovikin cae en cierto sentido en desgracia, es reemplazado del mando por Gerasimov. Yo a Gerasimov no le auguro un futuro muy brillante, pero bueno, y dejan de bombardear las repetidores, las centrales eléctricas. No se entiende porque si hubieran seguido algo más, Ucrania hubiera colapsado porque no se puede vivir sin electricidad. Quiero decir, con lo cual se hubieran tenido que rendir, que no hay otra. El ejército no funciona sin electricidad tampoco. Sí, es decir, bueno, pues no se entiende muy bien esa operación, sí, por qué se cortó. Bueno, un día si quieres podemos entrar en ello para no enrollarme. Bueno, eso se corta ahí. No se entiende muy bien. Este año, más o menos por marzo, abril, mayo, vuelven a bombardear centrales eléctricas de forma casi continua, todas las semanas, pero además bien bombardeadas. O sea, no estamos hablando de mandar un dron y tal, no, lanzando cantidades muy potentes. Mucho. Bueno, y nuevamente eso, cuando llega el verano, en junio, se para. ¿Por qué? No está nada claro. Bueno, ahora yo creo que Putin ha dicho, bueno, tengo además el respaldo ruso
los rusos están enfurecidos más que nunca por el tema del ataque a Kursk. Yo tengo muchos frentes abiertos. Esto de Ucrania hay que cerrarlo. Y ahora que sabemos que ya va a colapsar el frente de Donetsk y a partir de ahí va a producirse una especie de efecto dominó, vamos a acelerarlo dejando esto sin electricidad. De tal manera que es lo que estamos viendo. Estos grandes bombardeos, ojo, que se hacen con diferentes tipos de misiles. Que van desde misiles, digamos, lanzados desde avión de crucero hasta misiles como los Iskander, incluso los Kinzhal los han vuelto a utilizar, de todo tipo. Tanto lanzados desde aire, desde los MiG-31, por ejemplo, los Kinzhal, como desde bombarderos estratégicos, los Tu-95, o desde embarcaciones militares en la zona del Mar Negro, de Crimea, etcétera. En fin, desde todos los lados. ¿Qué están haciendo ahora? Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo en el tema de deselectrificar a Ucrania? Pues que después de cargarse, que es lo que hicieron en los meses anteriores y que luego pararon, después de cargarse bastantes centrales eléctricas, tanto geotérmicas, vamos, de carbón, como hidroeléctricas, ahora lo están rematando. Y, por ejemplo, hacía referencia a una central hidroeléctrica que está cerca de Kiev y que le han pegado un zambombazo a la central de motores y tal. Esa zona parece que ha quedado bastante destruida, aún así se la van a terminar cargando. O sea, van a seguir machacándola. No sé si acabarán tumbando la presa, no es fácil, ¿eh? Ojo, no es nada fácil, ni para los rusos, ni para los norteamericanos, ni para nadie, destruir una presa a base de bombazos o de misilazos. Y eso ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo que les costó a los aliados de cargarse unas cuantas presas en Alemania. Pero de todo. Tuvieron que inventar las famosas bombas rebotantes, que no nos vamos a entrar en ellas. Es decir, esto pasa como con los puentes. Un puente sólido, bien construido, de cemento, de piedra y tal, es decir, de hormigón armado y tal. Esto, para tirarlo abajo, hace falta un bombardeo constante y aún así, porque se repara con relativa facilidad, si no tocan los pilares, eso te lo reparan rápidamente y no hay manera. Pues esto está generando además otro problema. O sea, ya no es que te quedes sin electricidad. Ahora mismo hay regiones como Kiev, es decir, en provincias, que tienen cortes del suministro eléctrico durante 12 horas al día. O sea, esta es la realidad, no lo que nos cuentan los medios de comunicación occidentales, que los ucranianos allí hasta querían hacer una nueva provincia ucraniana y tal, una cosa delirante. Bueno, pues también están destruyendo, al destruir eso, también están destruyendo sistemas eléctricos, es decir, que funcionan con energía eléctrica, por ejemplo, de bombeo de agua. Sí. Es decir, los ucranianos se están quedando también sin agua. Y esto sí que es un problema. O sea, sin electricidad se puede vivir mal, pero te las puedes apañar, digamos. Puedes tener comida, puedes, en fin, puedes recurrir a la leña, puedes pasar frío, pero vaya, mal, pero se puede ir tirando. Pero sin agua no. Los seres humanos no aguantamos más de una semana aproximadamente sin beber agua. Creo que ni llegamos. Se están yendo muchos nuevamente ahí, según dice Naciones Unidas. Y ahí, esto que señala Ariel es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al destruir también los sistemas de suministro de agua, y como decimos, sin agua no hay manera de vivir, están creando una oleada de gente que quiere salir por allí, como sea. Y esto también lo que está haciendo, vamos a ver en el futuro, pero está consiguiendo de manera, digamos, poco, o sea, no de manera descarada y nada de esto, está consiguiendo que al hacer esto,
se despueble, hay una despoblación de Ucrania. Luego, cuando se queden con la parte de Ucrania que queda, que quieran quedarse, Black Rock. Claro, lo que quede de Ucrania, si es que queda algo, va a estar muy vacío. Porque directamente la mayoría de la población ucraniana se habrá ido a Polonia, tal, es decir, Alemania, tal. Y tendrán muchos problemas los países occidentales. Pero lo bueno es que se habrá ido primero, que ya se fueron las mafias. La mafia ucraniana, allí la tenéis en España, en Alemania, unos cuantos mafiosos. Querido Fernando, yo quisiera ir redondeando este tema para ir a lo que fue el título original de esta charla, pero no, tú redondea como lo consideres. No, simplemente, para que lo veamos en el mapa muy rápidamente, la clave está ahora. Donetsk, la República Popular de Donetsk. Ahí está concentrada la mayor parte del ejército ucraniano y buena parte del ejército ruso. Los puntos azules es Ucrania y los puntos rojos es... Efectivamente. Las zonas estas de color rojiza, amarilla y tal, está en manos rusas. Y lo que no está así azulado y verdoso en manos ucranianas. Bueno, pues si ampliamos el mapa y nos vamos a Donetsk, ahí hay una ciudad muy importante. Bueno, Mariupol, esto está en el sur. Yo he estado en Mariupol, por cierto. Sí. Muy interesante de lo que están haciendo los rusos allí. Hay que ir más al norte. Bueno, aquí tenemos Ugledar. Esto está muy bien. Aquí, lo último que he leído, pero hace unos minutos antes de empezar el programa, es que aquí hay una ciudad que se llama Konstantinovka. A ver, esto es un poco lío, porque hay dos Konstantinovka relativamente cerca. Yo a esta la llamo la pequeña, porque tiene menos población. Y a la otra Konstantinovka la llamo la grande, porque tiene más población. O tenía más población. Bueno, esta pequeña, según los últimos informes que yo he podido ver, ha sido tomada completamente por los rusos. Era un nudo logístico fundamental para abastecer Ugledar, la gran fortaleza del sur. Luego, además, fijaros, la carretera que conecta Konstantinovka aquí con Ugledar está prácticamente tomada por los rusos, con lo cual se acabó la logística. Han entrado en una fortificación que había de una antigua mina, con unas torres y tal, y esta está prácticamente conquistada, y solo les quedaría también tomar Bodian, que está como unos 2 kilómetros y que no va a ofrecer mucha resistencia, con lo cual le van a entrar a Ugledar, que era la gran fortaleza ucraniana en el sur, contra los rusos. Los rusos habían hecho en 3 ocasiones intentos de conquistarla y habían fracasado. Ahora les van a entrar por el norte, se acabó. Eso significa que van a perder una gran cantidad de territorio en el sur, porque más allá de Ugledar no hay grandes fortificaciones, fortalezas ni nada por el estilo. Bueno, esto es lo que dicen te lo he escuchado a ti y otros expertos militares, que dicen que de una vez vencidas estas resistencias que todavía quedan ucranianas, de aquí para allá es toda una gran planicie en la cual Rusia no tendría grandes problemas para avanzar. Ahora, ¿hasta dónde quiere avanzar? Porque... pero fíjate lo que te digo. Hoy es martes. Ya lo avanzamos, tenemos aquí un trío espectacular, Ariel, Juan Antonio y yo, que vamos a hacer ahí un trío espectacular. El jueves. Pasado mañana. Pero fíjate que van a pasar desde hoy martes al jueves 2 días. 48 horas. Sí. 48 horas, más o menos. Es decir, el jueves vamos a estar hablando de unas líneas del frente distintas, completamente distintas a lo que estamos hablando ahora. Fíjate lo que te digo. Wow. Y ya, cuando nos toque otra vez Ariel conmigo, o yo con Ariel, el próximo martes ya estaremos hablando de algo, prácticamente que no tendrá nada que ver con lo de ahora. Estamos hablando de una semana. ¿Y por qué? Porque el punto clave de ruptura, donde, ojo, está colapsando ya, no es que vaya a colapsar, está colapsando ya el ejército ucraniano, están huyendo, se están retirando de las poblaciones sin combatir, porque no tienen hombres suficientes, porque no tienen municiones, armamento. En algunos sitios no tenían ni palas
para excavar trincheras. Es la zona de Procrops. Vamos allá, esta parte que hay aquí, en el centro más o menos. Estos mapas, Sí. ¿Más aquí, no, en la parte de Donetsk, en la parte más roja, más rojiza. Ahí, ves ampliando y yo te voy diciendo, ve, ahí, esto que es un saliente. Ahí, eso, perfecto. Bueno, pues aquí, esto que lo han ido tomando a una velocidad de vértigo los rusos, en comparación con una guerra de posiciones que era antes, aquí, toda esta zona, han ido cayendo y ahora mismo se encuentran, si nos vamos hacia esta zona, aquí hay una ciudad que no sé si en la parte verde, que todavía está en manos de ucraniana, que se llama Procrops. Mal pronunciado. Yo creo que ya ha caído, ¿no? Por lo que escuché hoy. Eso. No, Procrops no. Es el gran centro logístico para toda la región de Donetsk. Tanto desde allí se abastece a la zona norte de Donetsk, al centro, al sur, a Ugledar en última instancia, a través de Konstantinivka. Y esto, en el momento que lo tomes, se ha acabado. Ahora mismo, lo último que he podido leer es que los rusos, desde aquí a Procrops, que está por aquí, al lado, están a 6 kilómetros. A 6 kilómetros. A 6. Ojo, 6. Por eso te digo que de todos los días vamos a estar hablando de otra cosa. Y otro sitio que era importante, Selidovo, que está un poco aquí más al sur, en la parte esta, porque están también avanzando hacia el sur. En la parte roja, si lo echas hacia el sur, aquí. Espera. Yo lo pronuncio mal, Selidovo, ahí. Está ahí, Está por aquí. Está en el mismo sitio, en la misma zona en esa especie de península, ahí al sur de la península, en la parte verde, por ahí está Selidovo. Ahí lo verás, aquí, lo verás aquí, un poco más, también. Ahí, por ahí. Bueno, ahí pues en Selidovo, lo último y esto nudo no tan importante como Procrops, pero con defensas y tal, eso. Ahí, lo último que he leído es que estaban entrando los rusos ya en la ciudad. Es decir, todo esto está cayendo a plomo. Porque ya digo, está colapsando. Y en el momento que se toma Procrops... La prensa occidental, ¿no? La prensa occidental dice... Nada, no, de esto no habla, claro. De esto nada. Ni mu. Fíjate, en el momento que caiga Procrops, se acabó prácticamente la guerra. ¿Por qué? Porque no te van a tener capacidad para suministrar nada, porque sea el principal punto logístico para todo el frente de Donetsk, que es el principal. A partir de ahí, una vez que ya toma Procrops, ¿qué hay? Lo que tú muy bien señalabas. Prácticamente nada. Me explico. Si seguimos hacia... Una vez que hemos pasado esto, hemos conquistado Procrops, detrás de Procrops ya no quedan apenas fortificaciones ni soldados, pero si te vas hasta Dnipro, desde Procrops a Dnipro, que está en el Dnieper, Dnipropetrovsk, ahí, de ahí hasta ahí, no hay nada. No hay soldados, no hay búnkeres, no hay trincheras, fortificaciones, no hay nada. Ni siquiera hay muchas ciudades y pueblos. No hay nada. Y de ahí directo a Kiev, ¿no? Con lo cual, quitando una ciudad que es, creo, Pavlograd, me parece que se llama aquí, no sé si se llama, ¿es Pavlograd? A ver, está en medio, que es un centro logístico, no hay más. Con lo cual, en el momento que cae Procrops, la resistencia en toda esa parte va a ser nula. Se van a plantar en Dnipro. Otra cosa es, a ver, que los avanza, aunque no tengas nadie de oponente, pero no vas a avanzar a lo loco. Es decir, tienes que ir avanzando, conquistando terreno, consolidándolo, limpiándolo, con toda la logística detrás que tiene que moverse contigo. Es decir, pero Rusia quiere ir hasta allá. Pero en el momento que caiga Procrops, se ha acabado la guerra. Es decir, porque va a colapsar el ejército ucraniano. Y sin ejército ucraniano, ya no hay guerra.
Y eso va a ser el desastre más absoluto. Por eso Zelensky está ya desesperado, intentando que los europeos y los norteamericanos se metan ya con todo en la guerra, que sería la única forma de intentar salvarse él a sí mismo. Es decir, porque a Ucrania le importa un pimiento. Y están desesperados. Desesperados. Ya lo digo, estamos asistiendo... Ataque a las centrales nucleares, ¿no? Rusos. No, a ver, esto los rusos lo han tenido muy claro siempre. Yo no soy técnico, en estas cosas, lo leí en su momento, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Hay formas de parar las centrales nucleares sin atacarlas directamente. No me acuerdo muy bien cómo era, pero conseguías que subiera un pico de electricidad en un repetidor o alguna cosa de estas y tal, de tal manera que la central nuclear detectara ese pico y automáticamente se pusiera en pausa. Es decir, automáticamente se apagara sin más problemas. Con eso estarías apagándola y ya está. Hay maneras de hacerlo. Pero bueno, da igual. Pero digo, Zelensky buscaría atacar centrales nucleares, como por ejemplo la de Zaporilla o la de Kursk, de forma tal de generar tanto caos que en Occidente se diría que fueron los rusos los que la atacaron, y hay una nube radioactiva y que los rusos son unos irresponsables, de forma tal que todos los ejércitos europeos intervengan. Que es lo mismo que está haciendo Netanyahu. Quiere una guerra en la cual Estados Unidos venga. Hay muchos paralelismos entre los dos frentes, digamos. Porque no olvidemos una cosa, que aunque sean muy distintos, estén separados, Rusia allí en Europa y Oriente Medio, parece que son cosas distintas en muchos aspectos, pero desde el punto de vista militar, no olvidemos que son frentes, como otros muchos secundarios que hay y el que van a ver en China el año que viene, es decir, no en China directamente, pero en algún proxy de para ir contra los chinos, son frentes de una guerra mundial que están abiertos prácticamente por toda Eurasia y África. Es decir, lo estamos viendo constantemente. Ahora, un triunfo que han tenido los rusos es que la guerra civil de Sudán, en la que una parte del ejército, digamos, para no liarlo, está apoyada por los norteamericanos, británicos, franceses, etcétera, y la otra parte por los rusos, la parte del ejército que estaba en el gobierno, han conseguido un acuerdo ya final para que los rusos tengan una base en Port Said militar a cambio de apoyo militar al ejército, digamos, prorruso, digamos. Lo hemos visto con el golpe de Estado, la revolución de colores que hubo en Bangladesh, donde la ex primera ministra dijo ya, refugiada en la India, que había sido un golpe orquestado por la CIA. Así de claro. Es decir, porque necesitan una base militar en la isla de no me acuerdo, algo, empezando por M. Es una pequeña isla que hay ahí. Pero vamos, que quiero decir que se está, aunque no nos enteremos, pero que se está combatiendo en muchos sitios. O sea, a menor nivel, digamos, no es una guerra tan grande como la de Ucrania, pero en Birmania hay una guerra civil. También. Una parte está apoyada por China y Rusia y la otra parte por Estados Unidos y la OTAN. Sin ir más lejos. O sea, es decir, Myanmar, lo que ahora se llama Myanmar, antes Birmania. Es decir, que aunque no nos cuenten cosas de estas, ahora mismo tenemos un lío montado, pero de los gordos, porque estamos en una guerra mundial, como yo vengo sosteniendo. ¿Qué pasa? Que yo creo, ahí la clave primero en el conflicto de Oriente Medio es el general Soleimani. El general Soleimani, que es el que crea en todos los aspectos lo que luego conocemos como el eje de la resistencia, es el que diseña toda la operación, crea ese eje, es fundamental junto con los rusos, es clave en, digamos, derrotar a los yihadistas en Siria, pero además establece lo que tiene que ser un plan
a medio plazo, digamos, para derrotar a los enemigos de Irán, tanto en Irak como en Siria, como en ese país innombrable que está entre el Líbano y Egipto. Ya sabéis tal. Bueno, entonces, es el que diseña y dice, no, y lo hace muy bien, porque dice, nos equivocamos, los árabes, los países árabes, en la guerra de los 6 días. No lo hicimos bien. En la guerra del Yom Kippur estuvimos a punto de ganar, pero la ayuda norteamericana al final le salvó por los pelos, pero le salvó. ¿Verdad? Esto, una guerra convencional, no es posible. Vamos a hacer, como los rusos, pero adaptada a las circunstancias, una guerra de desgaste. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una guerra de desgaste. No lo olvidemos. Es decir, en la cual, y esto lo diseñó Soleimani, en la cual tanto Irán como Siria, como Rusia en parte, porque no olvidemos que las relaciones ahora mismo entre Irán y Rusia son estrechísimas. Hay venta, intercambio de armamentos, de un montón de cosas, tienen acuerdos energéticos, ya solo comercian en sus propias divisas, es decir, hay una digamos, alianza, por llamarlo de alguna forma, muy estrecha entre ambos países. Hezbollah, los Houthis en Yemen, y si os fijáis, lo que estamos viendo desde que empezó el conflicto es, no vamos a hacer ataques a lo bestia, no, venga, a lanzar los tanques, no. En un momento determinado van y las milicias iraquíes, proiraníes, chiitas, van y atacan unas bases norteamericanas que hay allí. Otra vez, Hezbollah, desde el principio del conflicto, mantiene un perfil relativamente bajo, se dedica a atacar zonas fronterizas que lo que provoca es, primero, que una parte importante del ejército de este país esté fijado en el norte, no pueda irse a otros sitios, y luego un descontento social porque unos 200.000 colonos han tenido que salir corriendo y han tenido que evacuar aquello. Sí. Con lo cual, protesta de los colonos contra el gobierno de Netanyahu diciendo, oiga usted, que llevamos ya un montón de meses y no puedo volver a mi casa, con lo cual es usted una mierda de gobierno. Que además están pidiendo la independencia, una cosa rarísima, ¿no? Sí, es que también, claro, pero fíjate, ahora la gestión tan fantástica que están haciendo Irán y sus aliados en la zona, empieza el conflicto, Hezbollah en el norte se limita a eso, y cuando todos estábamos especulando tal, qué va a pasar, no sé qué, aparecen los Houthis y cierran el estrecho de Bab el-Mandeb, haciendo un daño a la economía de este país brutal. Ahora mismo la situación económica allí es un desastre. El puerto de Liat está parado, pero ya parado. Es decir, allí están... Es decir, están tocándose las narices porque no hay nada, no hay barcos que llegan. Comercialmente es un desastre. Y el de Haifa está complicado también, por muy complicado también. Hezbollah, y entonces, como se ve, se van turnando en cierto sentido. Ahora viene y Hezbollah incrementa el ataque, lo hace más fuerte, mientras todo el mundo estaba esperando, fundamentalmente, qué iba a hacer Irán como respuesta al asesinato de Haniyeh. Que es lo que hablamos yo hace 2 semanas. Sí. Y ahí la gestión es fabulosa, porque ahora mismo tiene a Netanyahu y su gobierno, y en general a la población de ese país, desquiciados. Porque no saben lo que van a hacer. Ni cuándo, ni cómo, ni contra qué o quién. Es decir, eso les está llevando, ya digo, a decir, ya bueno, y hacer todo tipo de estupideces desde el punto de vista militar y tal, y ya ha salido algún control general criticando el desastre de gestión que ha hecho Netanyahu y su gobierno
Sí. desde el 7 de octubre del año pasado, diciendo que bueno, pues, y no olvidemos, la mayor parte de la población de este país pidiendo elecciones ya, pero ya. Ya. En esas, Fernando, fíjate, pero te fíjate dejo lo que tomar hace Irán. Fíjate lo que hace Irán, qué inteligente. Asesinan a Hanilla y entonces dicen, vamos a responder. Y va a ser una respuesta contundente. ¿Ahora cuándo? Cuando lo no, consideremos claro. No oportuno. hace 20 días que está el mundo pendiente de eso. Claro. Y además lo hace muy bien. Cuando Por eso decía yo, el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv se están hasta yendo. arriba, Yendo. claro, Una porque cosa están ahora impresionante. mismo con un ataque de nervios en ese país, pero total, porque va a Irán y hace, oh, voy a hacer unas maniobras. Y todo el mundo ya, ahí va, ¿serán unas maniobras para encubrir un ataque? Pues no, hicieron unas maniobras y no pasó nada. Luego van y dicen, hoy creo que lo han dicho, sí, o ayer, cerramos el espacio aéreo de Irán. ¿Eso será porque están preparando algo y tal? Pues no. Con lo cual, esa serie digamos, de medidas y de tal, que está dejando pues con los nervios rotos a a Netanyahu y compañía, porque no saben por dónde le va a venir el golpe. Y Pero además, sí sabemos que Hezbollah está atacando, está arreciando el norte de Israel. Déjame, sí, mientras tú te sí, bebes dime. ese vaso de agua, agradecerles a muchos amigos que se están suscribiendo al canal como miembros, están formando parte de la nueva comunidad que tiene el canal, que es esto de las membresías, que va a implicar, esto se ha creado hace 24 horas, creo, dentro del canal, la posibilidad de formar parte, como digo, de un sostén, apoyo especial de todos estos amigos, que implica un abono mensual de creo que de 3 o 6 euros, o ahí está la opción de 3 o 6 euros, y que van a tener estos amigos que en realidad lo hacen como un apoyo, como una forma de apoyar económicamente el canal, van a tener contenidos especiales, exclusivos, va a haber charlas exclusivas con ellos, pero sobre todo, más que lo diferente que digamos, será que en esas charlas habrá un moderador que permitirá que las preguntas que yo voy viendo, que ahora nos mandan, y son centenares, por no decir miles, hemos sido más o menos unos 4.500 personas Wow. en simultáneo ahora, que muchas preguntas de esas serán seleccionadas, serán moderadas y nos las irán presentando, entonces podremos nosotros ir respondiendo y preguntas, comentarios, etcétera. Será una forma de darle algún contenido especial a aquellos amigos que deciden o decidan, si lo desean, formar parte de nuestra comunidad del canal. Aquí verán el enlace, allí donde dice membresías. Es una forma de participar y colaborar adicionalmente. No obstante, seguiremos con los contenidos abiertos y demás. Y también agradecerles un abrazo grande porque nos apoyan mucho a los amigos del canal de El Mercurio Ahora o Nunca, el grupo de los 50, que es un grupo de economistas, de analistas económicos, que hacen análisis geoeconómicos, geofinancieros. Bueno, mañana miércoles estaré con Antonio Valdés, que es la cabeza de ese grupo, haciendo directos, eso para despuntar el vicio mío, el placer mío como economista, hablando de finanzas, economía, dándole a la geopolítica o entrándole por un lado más económico, financiero, qué pasa con las criptomonedas, con el dólar, con el intercambio comercial con China, la guerra comercial con China, en fin, hablando de eso, ¿no? Así que un saludo a los amigos entonces del Mercurio Ahora o Nunca. Y como siempre, y como digo ahora, también a todos estos amigos que ya han pasado a formar parte de los miembros del canal, a todos ellos les vamos a dar entonces no diría un tratamiento especial, porque no se trata de eso, pero sí un poquito más exclusivo, porque somos muchísimos, ya somos cerca de 130.000 los Wow. suscriptores al canal, claro, es muchísimo, entonces por momentos es difícil, y sobre todo yo solo, con un pequeño apoyo que es el que tengo hasta ahora, a partir de ahora va a haber un equipo un poquito más grande Claro. que va a ayudar a la moderación de estas intervenciones.
disculpa que te interrumpí, querido. No, es importantísimo lo que has contado. Me gustaría que, y bueno, llamar ahora a los amigos, suscríbanse, compartan los contenidos, etc. Likes, compartir. Pero me gustaría que hagas ese paralelismo, porque a mí se me produjo en la cabeza entre lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Palestina, porque efectivamente acá hay una ofensiva contra los poderes que eran intocables hasta ahora. A Ucrania, a Zelensky, a la OTAN, parecía que, bueno, ahí estaba Rusia, sí, la guerra sí, te tiro algo. Pero lo que ha pasado en estas últimas 12 horas en Ucrania es masiva la cantidad de misiles y de ofensiva contra el territorio propio ucraniano. Los polacos sé que están muy preocupados, los rumanos también, los ingleses están lejos, los norteamericanos dicen, bueno, que mueran más, no pasa nada. Y en el caso de Palestina, sabemos que más allá del esperado ataque iraní de Irán, es Hezbollah que está arreciando de misiles, no sé, en las últimas horas, por las informaciones que tengo, más de 350 misiles arrojados sobre el norte sobre todo norte de Israel, que ha provocado una desbandada de colonos que, entre otras cosas, quieren huir. ¿Tú crees que hay un paralelismo? Que hoy ya parece como que a la OTAN o a Occidente cualquiera se le anima, ¿no? Hasta ahora era el grandote del barrio, todos le teníamos un poco de miedo, que no se enoje, pero ahora los yemeníes... No, eso es clarísimo. El matón del barrio, es decir, Estados Unidos, ahora mismo ya hay mucha gente que no le tiene miedo. Y, en este caso, Irán, desde hace mucho tiempo, pero África, es decir, en África tenemos que ya muchos países africanos han dicho, se acabó. Estamos hasta las narices de los franceses, de los norteamericanos y del neocolonialismo. Y es el caso de Burkina Faso, de Mali, de Níger, que han montado una especie de confederación entre ellos. Es decir, y que ya en Níger, que antes había bases francesas y bases norteamericanas, ya no hay ni bases francesas ni bases norteamericanas. Y en esas bases, quienes están ahora son los rusos. Es decir, que ya la gente, no solo ahí, sino que mucha gente está diciendo, hasta aquí hemos llegado. Están viendo una ventana de oportunidad, gracias a Rusia y a China fundamentalmente, en el que dicen, esta es la nuestra, ahora o nunca, como el grupo de amigos tuyos de geoeconomía, ahora o nunca, ahora es el momento. Es decir, y de ahí que se esté levantando mucha gente diciendo, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Y que haya muchos frentes donde se están golpeando. Y fíjate, Estados Unidos, yo me tomo lo peor. Aquí lo más grave es el comportamiento que pueden tener los chalados de los demócratas. Que puede pasar cualquier cosa, porque ya están a la desesperada. Tú fíjate que se le va a venir encima la derrota en Ucrania, pero es que encima, en octubre, tienen la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS. Y como tú sabes mejor que yo, va a ser un bombazo. Es decir, allí se van a plantear muchas cosas que van a hacer mucho daño al dólar y a Estados Unidos y a su economía. Con lo cual, están temblando los demócratas. La señora Harris dice, no sé qué hacer. Y en estas pueden hacer cualquier cosa a la desesperada. Y yo ahí me da mucho miedo. Que quiero mencionar, porque a veces se olvida. En primer lugar, que la lista aparentemente es de más de 100 países que quieren adherir a los BRICS. Obviamente que no va a producirse de entrada. Pero una de las condiciones inexorables para formar parte de los BRICS es que aquel país que quiera formar parte de los BRICS no tiene que ni reconocer ni aplicar sanciones que se le estén aplicando a alguno de los países. ¿Qué quiere decir? Si quieres formar parte de los BRICS, tú no puedes, como país, no puedes reconocer las sanciones que se le están aplicando a Rusia, a China, a Irán, a Venezuela o a quien sea. Si tú eres un país que apoya las sanciones occidentales, no puedes formar parte de los BRICS. Y ya, según tengo entendido, son más de 100 los que están. Fíjate, entonces, quiere decir que esto de las sanciones occidentales tiene poco bueno, ¿no?
No, tiene poco recorrido. Fíjate que la alternativa al sistema SWIFT, que tú lo conoces mejor que yo, que van a hacer, esto ya lo han dicho, es decir, ya se han apuntado 159 países a participar en ese nuevo SWIFT, es decir, digamos, chino-ruso, es decir, va a ser algo, pero fíjate cómo está la cosa, que los norteamericanos en su desesperación están atacando a candidatos BRICS, a ser BRICS. Es el caso de Bangladesh, que era candidata a ser parte de los BRICS cuando le tocara, pero es que estamos viendo protestas en Indonesia, qué casualidad, que es un país importantísimo y que tiene muchas posibilidades de ingresar en los BRICS en esta cumbre. Es decir, están moviendo todo lo que pueden para montar caos, revolución de colores, etcétera, para evitar que los BRICS lancen un montón de cosas que tú conoces mejor, entre ellas una moneda que ya veremos cómo la respaldan y cómo lo hacen, pero bueno, desde el punto de vista del comercio mundial y ahora mismo están los norteamericanos muertos de miedo. Pero es que hay un escenario mundial nuevo, pero a mí lo que me sorprende es esta ofensiva que se da en las últimas 48 horas, tanto contra Israel y con Estados Unidos, que está allí, porque hay un portaaviones allí, hay aviones de guerra, y lo mismo dentro de Ucrania. Entonces, y tú tienes un occidente, una OTAN, que en la televisión te muestra como que es enorme, poderosísima, pero en el terreno concreto, y sobre todo sus propios analistas dicen, estamos con los pies de barro. Aquí no vamos a poder aguantar esta. Por eso, a veces uno dice, ¿no será que esto de alguna manera está preanunciando que en cualquier momento haya un colapso de verdad, un colapso en serio? Porque yo hasta ahora, y alguna vez lo hemos hablado tú y yo, lo veía como un proceso más largo. Pero tanto tú como Augusto Zamora, gran amigo, dicen, le dan poco tiempo. Tú dijiste, no pasa de este verano, no pasa del otoño, digamos, lo de Ucrania. Es más, y lo mismo de Palestina. Fíjate que a mí me ha pasado lo mismo, es decir, que pensaba y tal, la caída del imperio americano, bueno, o norteamericano, será un proceso más largo, llevará muchos años, etcétera, ¿no? Ya no lo creo. Ya creo que va a ser rápida. Y lo que estamos viendo ahora mismo es un derrumbe muy rápido de Estados Unidos. Más de lo que... Lo que termine pasando dentro de los Estados Unidos, las elecciones, si habrá corrupción, si uno dirá que hubo fraude, porque aquí ahora Trump se puso un cuchillo entre los dientes y a la batalla. No le van a robar la elección fácilmente esta vez. No. Además ha hecho un movimiento fantástico, Trump, que es que ha conseguido que alguien de apellido muy conocido, Kennedy, es decir, que era demócrata, para que nos hagamos una idea, un demócrata de izquierdas, podríamos decir, más o menos. Lástima que apoyaba a Israel, pero bueno. Bueno, también las presiones cuentan, quiero decir, que es que allí no apoyan a Israel, pero bueno. Sí. Pero ha logrado pactar algunas cosas muy sensatas, como se acabaron las guerras, estas absurdas, destrozando el mundo y tal. Y al mismo tiempo, el último fichaje que ha hecho es una señora que se llama Tulsi Gabbard. Sí. Tulsi Gabbard, para mí, tú conoces mejor la política norteamericana, es una de las políticas mejores de Estados Unidos. Una demócrata de izquierdas que se fue del Partido Demócrata, que se presentó como candidata y muy lúcida, criticando la guerra de Ucrania, el Oriente Medio, es decir, una de las personas más coherentes, más sensatas, y ha dado su apoyo público a Trump. Luego ya no es republicanos contra demócratas, porque Trump ha sabido atraerse a figuras demócratas
ya es, por ejemplo, belicistas contra antibelicistas. O sea, ya no sé. Es decir, le ha dado la vuelta al juego y lo van a tener muy difícil los demócratas. Y ahí está el peligro. ¿Qué pueden hacer? Cualquier barbaridad. Pero espera, pero esa situación de enorme, ¿cómo diría? No confusión, porque es más que una confusión, sí, casi que de guerra civil. ¿Cómo va a reaccionar eso? ¿Cómo va a reaccionar esa élite norteamericana frente a un mundo que nos metieron en guerras impresionantes? Zelensky nos pide más armas, Netanyahu nos pide más armas, los japoneses parece que también quieren un poco más de guerra por allá. En fin, ¿cómo va a responder un país que no está sólido para encarar un proceso de guerra, de enfrentamiento? Hace falta que unidad nacional, que la élite esté unida, pero si van a estar todos desgarrados unos contra otros, ¿cómo va a ser eso? Por desgracia, yo veo una opción que esperemos que no se dé, pero bueno, de las peores, y es que ante, ya digo, la imposibilidad de ganar legalmente o lícitamente por parte de los demócratas, recurran a una cosa que han hecho muchas veces en Estados Unidos, que es algún cataclismo no producido por la naturaleza, sino por los humanos, es decir, a un Pearl Harbor, a un 11 de septiembre, que conmocione a la sociedad norteamericana, que haga que el nacionalismo de los norteamericanos suba, se aglutine, se le echará la culpa a una gran potencia y sí, que a partir de ahí haya un semigolpe de Estado de los demócratas, por llamarlo de alguna manera, ante esta guerra, ante esta agresión. Un Torre Gemelas, algo sí, que diga, bueno. Algo grande, tiene que ser algo gordo. Es decir, que mueran muchos americanos. ¿Hacer eso? Yo creo que los demócratas estarían dispuestos, vamos. Yo no veo que Obama... Se lo cargan a Trump, ¿no? Ya. Han intentado asesinarlo y han dejado caer que lo pueden volver a intentar. Sí. Así, tal cual. Es decir, o sea, que puede pasar de todo. De hecho, si llegamos a las elecciones sin ninguna de estos desastres, que asesinen a Trump o yo qué sé, es decir, van a hacer pucherazo los demócratas, eso está claro, van a hacer un fraude, pero vamos, de libro. Y ¿tú crees que Maduro les va a pedir las actas? Sí, yo que Maduro se las pediría, las actas, pero inmediatamente, pero vamos, ahí la posibilidad de una guerra civil es enorme. Enorme, de hecho ya se han manifestado la mayoría de los estados gobernados por republicanos diciendo que, ojo, que como vean un fraude electoral, con Texas a la cabeza, como siempre, ya veremos lo que pasa. Que a lo mejor hay una secesión, como en la guerra civil norteamericana. O sea, que la situación, la fractura interna, tanto a nivel popular como a nivel de élites, es enorme. Y aquello puede acabar en una guerra civil sin ningún problema, ¿eh? O sea, es uno de los escenarios que yo contemplo. Y aunque parezca que es muy cruel, pero para mí, de tal como está la cosa, el mejor de todos, o el menos malo. Wow. Es decir, yo prefiero una guerra civil en Estados Unidos, no se van a bombardear nuclearmente entre ellos, es decir, eso está claro, y veríamos caer, por ejemplo, pero caer completamente, desaparecería del mapa ese estado que se encuentra entre Egipto y el Líbano, porque su padrino, sin su padrino, no son nadie. Y si su padrino entra en guerra civil, se acabó. O sea, finito. Sí. Por eso están tan desesperados. Otra vez han vuelto a soltar lo de que están dispuestos a hacer un ataque preventivo. Incluso han vuelto a soltar lo de las bombas nucleares. Porque están desesperados. Pero claro, las bombas nucleares Estados Unidos no le deja por el momento. Es decir, pero fíjate que estén con el ataque preventivo, ya diciendo, pero oiga, sí. Están pero desesperados, ¿eh? Y si hay una guerra civil en Estados Unidos, se acabó. Ese estado desaparece. Porque no tiene... Es un estado
ficticio en el sentido, o fallido, como se dice ahora, porque desde sus inicios está financiado, subvencionado por Estados Unidos. Sin esas subvenciones, sin esos privilegios, no se sostendría económicamente. Ahora, es increíble porque toda la élite, de todas maneras, de política de los Estados Unidos sigue repitiendo lo mismo, que los vamos a apoyar y que nosotros los queremos mucho y no vamos a renunciar al apoyo que le estamos dando. Quería buscar una página, bueno, el otro día encontré una página memorable, Sí. que no tiene nada que ver con esto, la pongo como muestra para mientras busco la otra, un momento especial, esos momentos que a uno se le cae una lágrima de emoción. ¿Te acordarás tú? España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Bueno, esto fue hace tiempo, yo no sé si Pedrito... Pedrito no invoca una, como se dice. Madre mía, a ver, lo de Europa y Estados Unidos, pero sobre todo lo de Europa, con el tema de Venezuela, es de psiquiatra. Es decir, porque ya ves tú qué narices le importa a España y a Pedrito Sánchez y a lo que pasa o no pasa en Venezuela. Quiero decir, vale, que sí, hay empresas españolas en Venezuela, que no las tocan, quiero decir, que no hacen nada. O sea, no las, es que no las expropian. Es decir, están allí haciendo sus negocios y tal. ¿Qué narices tenemos en España que da igual que estén los socialistas o que esté el Partido Popular apoyando? Vamos a ver, que fuimos parte de un golpe de Estado con el señor Aznar. Sí. Es decir, o sea, pero pues vamos a ver, este fanatismo contra Venezuela es que no se entiende. Quiero decir, es una cosa ya también de psiquiatra. Oiga, y bueno, Pedrito Sánchez ahora, bueno, ahora están más entretenidos en pegarse entre ellos porque como es un gobierno muy inestable, es decir, pues ya hay muchos casos de corrupción que están salpicando al gobierno, aparte de las tensiones con los independentistas catalanes, etcétera, pues no es la situación no está como para que dure mucho, ¿no? Pero nada, en política internacional, como no tenemos la de Washington, es una cosa, pero es que somos más papistas que el Papa. O sea, somos más radicales incluso que los norteamericanos. Que no se entiende. ¿De qué hacer esa declaración oficial? Nadie la entendió. En fin, pero bueno. Pero vamos a ver, aparte que es absurdo, pero, y encima ahora al candidato de la oposición y tal, el que ha perdido, le quieren también nombrar, lo han nombrado presidente de Venezuela. No, es que no aprenden. ¿Qué hizo Guaidó y compañía? Pues robarse 150 millones de dólares. Claro, y vivir de toda la pasta que le dieron los europeos y los norteamericanos, tal, a todos, vamos, pero estupendamente y no sirvió para nada desde el punto de vista de los intereses de los norteamericanos y los europeos. Fue un ladrón que se dedicó a vivir estupendamente en Europa y tal, no sé qué. Y en Miami, en Estados Unidos. Yo lo vi 2 veces. Tal, y en Miami, donde sea, es decir, y a robar a manos llenas y a quedarse con un montón de dinero para financiar a este falso gobierno, fantasmagórico gobierno, y ahora van a hacer otra vez la misma idiotez. Es verdad, no aprenden. Además, en el caso de España, un presidente de gobierno se supone que lo que busca es proteger los intereses estratégicos de su país. Y Venezuela, siendo la primera potencia mundial en reservas de petróleo, yo creo que sería bueno ser amigo de ellos. Porque bueno, si es un país pobre, allí medio perdido, pongámosle. Pero Venezuela, la primera reserva de petróleo del mundo, y tú, España, que tienes empresas de petróleo, tienes Repsol y demás, diría, bueno, a ver si hacemos algún negocio con ellos. Y vas y te peleas con el gobierno, es como Milei, que se pelea con Brasil, que es el primer socio económico de Argentina, se pelea con Rusia, con China, que es el segundo socio comercial de Argentina.
una cosa muy rara, digamos, más allá de lo político. Aparte, en el caso, aparte de las chaladuras de Milei, hay yo creo que un elemento en común, y es que ni Argentina ni España son países soberanos. Con lo cual, y en el caso de España es un país completamente vasallo de Estados Unidos, pero hasta el punto de que lo más importante para un presidente en España, sea del PP, del PSOE, da igual, en toda su legislatura, es la posibilidad de que pueda ir a Estados Unidos y le reciba al presidente de turno norteamericano. Eso ya es un orgasmo político. O sea, eso ya es lo más. Es lo más. O sea, el nivel de vasallaje es tan, ¿cómo digo yo? Es tan vergonzoso que es bueno, indescriptible. Es decir, aquí no tenemos política exterior. La hace Washington. Pero ya ha llegado un momento en que antes nos consultaban. O sea, sí, hacían lo que querían, pero nos consultaban un poco formalmente, ¿no? Oye, que vamos a hacer esto o que hagáis esto y tal. Ya no, ya simplemente informan. O sea, dicen, vamos a hacer esto, que lo sepáis. O tenéis que hacer esto. O sea, y le decimos a todo que sí. Es una cosa, pero da igual. O sea, en fin, no tenemos soberanía, con lo cual somos un Estado, un cliente, vasallo de Estados Unidos y de Bruselas. Y hacemos lo que nos digan. Pero además somos fieles hasta el final. O sea, es una cosa a la Unión Europea, a la OTAN, a Washington, a Bruselas. Es decir, lo que digan, aunque vaya contra nuestros intereses, se cumple a rajatabla. Ahora, a mí hay algo que me llama mucho la atención, querido Fernando, y es que nosotros, tú, yo, quienes están aquí ahora con nosotros, que son cerca de 4.500 personas, somos personas, creo yo, bastante razonables. Pero ¿cómo puede ser que haya jefes de Estado, y hablo de Zelensky, hablo de Netanyahu, que sean tan desalmados, tan corazón de hielo, en que lleven a sus propios pueblos a la masacre? Porque efectivamente lo que está haciendo Netanyahu con esto de provocar a Irán y provocar y provocar y provocar, es lo que está buscando es una gran guerra, ¿no es cierto? Es lo que ven, bueno, lo dicen, ¿no? Esto no es algo que invento yo, lo dicen ellos, entre Estados Unidos e Irán, y que ahí explote todo con el Líbano, con Siria, con Irak, con los yemeníes, y eso va a ser. Pero siendo Israel un pequeñísimo país, llamémosle un país, aceptemos que sea un país, con 8 o 9 millones de habitantes, rodeados de 100 millones, no sé, el propio Irán tiene 100 millones de habitantes, evidentemente va a salir malherido, o destruido o malherido. Y en el caso de Ucrania, ¿cómo es posible que Zelensky haya conducido a su pueblo a esta masacre, a destruir su país, a destruir toda su infraestructura, más 1 millón y medio de muertos, familias, hijos, todo destrozado? ¿Cómo puede ser que alguien sea tan desalmado, Fernando? ¿Cómo puede ser que nosotros lo hemos dicho, tú y yo, y Juan Antonio, desde los inicios allí en Negocios TV, Negocios Televisión, al principio de la guerra, dijimos, esta guerra la va a perder Ucrania, va a ser un desastre, mejor que haga la paz en las condiciones que sea? O sea que nosotros no somos ningunos genios, por lo menos yo no. Este hombre debería tener mejor información que nosotros. Y sin embargo, hace 2 años y medio y más guerra. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista, yo diría, humano, porque ya no es ni psicológico, ¿no? ¿Qué clase de líderes son? Es que esta gente suele deshumanizarse mucho. Primero, muchos de ellos son psicópatas. Lo digo en serio. Quiero decir, desde el punto de vista psiquiátrico, que yo tengo una amiga psiquiatra, majísima, y que ha hecho estudios sobre esto, y dice, si la gente supiera la cantidad de líderes políticos que se ve a la legua por parte de un experto que son psicópatas, pero psicópatas, vamos, se asustaría. Una de las cosas
que producen la psicopatía o ser psicópata es la incapacidad de tener empatía con los demás. Con lo cual, pues cargarte un niño, para ti, para un psicópata, es como si yo me tomo un vaso de agua. No hay empatía ninguna. Como si fuera una piedra. Esto, bueno, mira, te lo vas a acordar. Te lo vas a acordar, este pequeño video, ahora que lo mencionas, este pequeño video en el cual le preguntan a Madeleine Albright cómo fue esto de que 500.000 niños murieran en Irak. Y ella dice con total desparpajo, y lo voy a encontrar, aquí está. Esta era la secretaria de Estado de los Estados Unidos en la época de Clinton, y en la televisión le preguntan, pero con las sanciones que ustedes le aplicaron a Irak, Irak dejó de recibir los medicamentos básicos para curar enfermedades normales, básicas, y eso provocó la muerte de 500.000 niños. Y esta desalmada es lo mismo que la Hillary Clinton, pero anterior. Esta desalmada dijo 500.000 niños, sí, murieron, sí, pero era el precio por la democracia. Y acá lo dice. That 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. O sea, le preguntan, ¿no? Hemos visto 500.000 niños muertos allí en Palestina, como peor que lo que hizo Hiroshima, la bomba atómica. Y esta mujer dice eso. En Hiroshima. Peor que en Hiroshima. You know, is the price worth it? ¿Valía la pena? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Era un precio caro. Fue una elección difícil, pero oye, vale la pena. ¿Cómo puede decir 500.000 niños? 500.000 niños. Una barbaridad. Fernando. Bueno, porque esta gente, primero, ausencia de empatía, porque muchos son psicópatas. Segundo, narcisismo a unos niveles brutales, se creen dioses y actúan como tales, porque tienen mucho poder. El poder no solo corrompe, sino también te transforma psicológicamente, mentalmente, te convierte muchas veces en un criminal. Es decir, otra cuestión, esta gente son también muy racistas. ¿Y qué pasa? Que entonces estamos los blanquitos, que somos superiores y tal, y si son anglos, ni te cuento, o alemanes, judía, o tal. La señora era judía. Claro. Que también tienen ese mismo concepto de pueblo elegido. Los norteamericanos y los judíos, israelíes, etcétera, los sionistas. Claro, si tienes esa concepción, mal vamos. Y luego el fanatismo. Es decir, claro, cuando oyes a Ben-Gvir o a Smotrich diciendo barbaridades, el problema, o lo peor, no es que digan esas tonterías, esas barbaridades. Lo peor es que se las creen y que te sueltan que, oye, si tiene que llegar el apocalipsis, como está escrito, porque llegue el apocalipsis. Y se quedan tan contentos. Y todo el mundo, toda la humanidad a la porra. Eso es algo que lo hemos visto constantemente en la historia. Fanatismo, sobre todo en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Fanatismo. Va juntando elementos de estos. Y bueno, al final ellos se consideran superiores. Otra cosa muy importante. Lo que llama una filósofa española, a que le puso el nombre, aparofobia, si mal no recuerdo, que es la fobia a los pobres. Y lo que cuenta, la idea básica, es que estas élites, y hay testimonios, o sea, de gente que lo ha investigado, estas élites odian a los pobres, a la gente normal, los odian. Si por ellos fueran, los extinguirían. Y pobres de hecho, somos todos, no es solamente. Sí, no el pobre. Todo lo que no sea ellos, no, todos. Es decir, de hecho,
a ver, el problema es que no sé dónde está el artículo, pero lo leí hace tiempo y tal. Una periodista estuvo allí investigando y tal, y después de mucho tiempo, de meses y tal, logró que con otra entidad y tal, que meterse en un club privado de estos norteamericanos, anglos y tal, solo de hombres y tal, y estas cosas, y de gente con mucho dinero. Y dice que, para su sorpresa, de lo que más hablaban y hacían chistes y se reían eran de la gente, de los pobres. O sea, para ellos es placentero el fastidiar, destrozar a pobres, matar gente, porque para ellos son cosas, son animales subhumanos. Es decir, el poder te forma tanto la psicología que al final es como una droga. El poder te lleva a querer hacer todo lo que sea posible con ese poder. Y entre ellos, matar, el tener la posibilidad de que a una persona la mates o no la mates, es el mayor poder del mundo. Bueno, pues eso les pervierte de tal manera que les lleva al odio hacia el resto de la humanidad y a ejercer su poder al máximo posible, porque lo único que les satisface ya es el poder en sí mismo, es la capacidad de hacer cosas que solo ellos pueden hacer. ¿Quién puede matar a 500.000 niños? Yo no, ni aunque me pusieran aquí con una ametralladora. No. Madeleine Albright, sí. Sí, poder sobre eso es poder. Es decir, eso es poder. Resto, ¿no? Decides sobre los demás. Entonces, como los esta gente es así. Reyes, que vayan y maten o invadan. Claro. Eres un poco una especie de semidios en la tierra. Es decir, se creen así, se consideran así. Entonces, al final, el poder trastorna mentalmente hasta el punto de que bueno, consideres al resto de la humanidad como subhumanos, no empatices nada con ellos, la moral desaparece completamente y puedas hacer cualquier tipo de barbaridad, aparte del fanatismo que conlleva y que lo estamos viendo, por ejemplo, pues eso, en el caso de Israel. Es decir, es que y después tienes a los empleados, a los lacayos, estos lambebotas. Bueno, claro, periodistas que les hacen el trabajo sucio, ¿no? Que les explican lo inexplicable, justifican lo injustificable en la televisión. Yo miro la televisión de España, de Argentina, de Francia, y que tú ves además que esos lambebotas periodistas, todos periodistas, son hijos de clase media baja, que han llegado a ser, porque han hecho una carrera, pero ninguno es hijo de Rothschild. Estos periodistas, opinólogos de la televisión, que escriben, les hacen el trabajo sucio por un mísero sueldo, por un mísero salario, dicen lo que no, y explican lo inexplicable, y justifican lo injustificable. Hay unos periodistas que yo veo en la televisión argentina que realmente, en la manera en la que mienten, yo no sé si es que realmente están un poco convencidos o definitivamente son, como tú dices, otros descerebrados mentales. Justifican lo injustificable y tratan de utilizar palabras para lavarle el cerebro a las personas. Bueno, sí, los palestinos han muerto unos cuantos. No han muerto unos cuantos, los están matando. Hay una diferencia entre morirse y que te asesinen, ¿no? Y así todo esto, pero yo creo que una parte de la humanidad, y creo más que nada en la hispanidad, se está despertando más rápida que, yo lo veo que en Francia mucho, por mi familia, por amigos, la gente ahí sigue adormecida, en Alemania mismo, en Gran Bretaña, tú decías, no tienen, ya están en un estado casi miserable, y sin embargo, salvo muchas personas que igual lo siguen, se rebelan, ¿no? Pero están como adormecidas por estos sátrapas del periodismo que lavan el cerebro, ¿no, Fernando? Pero es llamativo, yo sigo sorprendido. No, pero ellos, a ver, está la parte de los esbirros, es decir, los periodistas, tal, que lo hacen, algunos por estupidez pura y dura,
Es decir, otros les pagan directamente, que les pagan. Y otros por no perder empleo. Porque si no, te echan a la calle. Pero bueno, estos son los esbirros. Pero detrás de lo que cuentan y detrás de todo esto, hay por parte de Estados Unidos, fundamentalmente, todo un proyecto de ingeniería social a través de los medios de comunicación para cambiar nuestra forma de pensar sin que nos demos cuenta. Y el peor de todos es el de Internet, porque estamos con el móvil, con el ordenador, tal, pum, y sin darnos cuenta, porque vemos un videojuego, una canción, no sé qué, un programa, tal, nos están metiendo su punto de vista, su cosmovisión del mundo de manera inconsciente y nos lo vamos tragando. Es como se hacía. Mira, te voy a interrumpir en un tema y lo voy a citar yo porque tengo que medir bien las palabras. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ha publicado una carta en las últimas horas en la cual dice que se arrepiente, dueño de uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de Facebook, Meta, etcétera, se arrepiente del tratamiento que con Facebook y demás, y la censura y lo mal que actuó durante lo que pasó, y lo voy a decir así, entre fin 2019 y 2022. Eso que estuvimos todos muy enfermos, ¿te acuerdas que el mundo estuvo muy enfermo? Él dice que ahí fue obligado por el gobierno de los Estados Unidos a mentir, a engañar, a manipular con ese sufrimiento, con esa enfermedad que pasó. Y dice que él ahora está arrepentido. Y yo digo, sí, muy lindo, muchacho, estás arrepentido, pero el daño que hiciste, que toda la gente que sufrió, que estuvimos encerrados durante 2 años, ¿cómo lo arreglamos con esto del arrepentimiento? Pero una carta pública, ¿no? Ariel, el arrepentimiento de Zuckerberg no me lo creo. La verdad, no me lo creo. Otra cosa... Una oficina de relaciones públicas le dijo, efectivamente. Bien que... Otra cosa, por interés propio o porque si gana Trump y tal, pues hay que cambiar de bando o lo que sea. Es decir, esté jugando ahí y ahora toque decir que se arrepiente, pero todo el mundo sabe, y lo sigue haciendo, aunque se arrepienta, lo sigue haciendo, que Facebook, que Meta, como Google, como todos estos, están completamente intervenidos y conchavados y dan toda la información sin problemas a la CIA, al FBI, a todo el mundo. Quiero decir, a la NSA, esto es sabido. Es decir, con lo cual, bueno, que ahora venga Zuckerberg diciendo, ay, que me arrepiento, no sé qué. Ay, bueno, pues mire usted, métase el arrepentimiento por donde le quepa. Por el arco de triunfo, como dijo una amiga. Efectivamente. Entonces, de esta gente no te puedes creer nada, quiero decir, de estos magnates de las tecnológicas y demás. Pero fíjate que, ya digo, hay todo un proyecto de ingeniería social. Esta gente, y yo lo noto especialmente en Europa, tiene un proyecto, digamos, lo que pasa es que, por suerte, hay varios proyectos distintos. Es decir, que chocan entre sí, pero son proyectos de tipo distópico, neorwelliano, es decir, para conseguir sociedades descerebradas. De hecho, lo están consiguiendo en Europa a una velocidad tremenda. Aquí la gente es ya profundamente ignorante. La gente joven no les enseñan nada en las escuelas. Y esto está hecho así a propósito. Porque si no te enseñan nada, claro, si no tienes conocimiento, si ni siquiera tienes vocabulario, es que lo de la neolengua famosa de Orwell, de 1984, es que lo ves, la capacidad expresiva con palabras que tienen los jóvenes en España actualmente es menor que la que tenía yo cuando tenía 20 años, o mis amigos, gente normal y corriente, que éramos chavales que pues hacíamos lo que todos, intentar ligar, emborracharnos, es decir, no te creas que... Bueno, ahora la ignorancia es tremenda, pero tremenda, a niveles que realmente asustan. Bueno, pero mira, pasan cosas divertidas, mira, aquí te lo muestro. Sí. Hace Disney París, ante
una fiesta que promueve la agenda la homosexualidad. Le saco la música para que no la sancionen al video. Sí, Esto es sí. una demostración en Disney París de LGBT ante los niños que tú llevas a tu familia y te dice, esto está bien, y uno, acá no estamos haciendo de ninguna manera homofobia ni ninguna estupidez de esa, porque cada uno que haga con su vida personal, sexual, lo que desee, pero esta promoción tiene un fin político. Esto es política, esto no es casualidad, esto no es gente que está haciendo un desfile, que más. Esto tiene una finalidad, que es destrozar, destruir la cultura occidental, cristiana, con los valores, hombre, mujer, etcétera. No, y muy importante, aunque... Prohibida en Rusia, ¿no? Esto está prohibido en Rusia. Sí, 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 aunque la gente se manifieste ¿no? y no lo sepa, pero lo que hay detrás es un proyecto neomalthusiano de eliminar gente, y una de las maneras de eliminar gente es fomentando la destrucción de la familia tradicional. Claro. Que no se puede reproducir, que no tengan hijos. Y una de las maneras es esta. Hay muchas más, pero ese forma parte del mundo al que nos quieren llevar. Bueno, uno de ellos es el señor Soros, ¿no? ¡Hombre! El señor Soros. El artífice de todo esto, que en su momento fue invitado, como aquí te lo voy a mostrar, la que lo promovió fue casualmente Hillary Clinton, la esposa de... Fíjate. For America's future, para el futuro de los Estados Unidos. That some participate and others don't. We have been given an extraordinary blessing. Una bendición extraordinaria. And at this moment in time, our country needs us. Personas que necesitan and we nuestro need país. People like George Soros, who is fearless and willing to step up when it counts. So please join me in welcoming George Soros. Qué lindo, no es más lindo. Allí Hillary Clinton, hombre, que claro, lo recibe a George Soros. It is the first time. Ah, qué amoroso. Vos sabés que me conmueve estos momentos a mí. A mí también. Porque yo sé que esos $100 millones que él puso el año pasado para promover la Agenda 2030 en América Latina, él lo puso de su bolsillo, $100 millones. ¿Tú sabes lo que es eso? Debe ser una muy buena persona, querido. Sí. Él se encarga de financiar abundantemente al Partido Demócrata, con lo cual, pues, claro, Hillary Clinton y compañía, pues están encantados de la vida, porque tienen además los mismos intereses. Hay una cosa, en la Escuela de Guerra francesa, que es una universidad, y publicó un libro en francés, cortito, con hecho por unos investigadores de allí y tal, en el que hablaban fundamentalmente de los negocios, entre comillas, y actividades de Soros en África. Pero decían una cosa, decían muchas cosas interesantes, pero una cosa que decían es que las relaciones entre la CIA y los organismos de espionaje y demás y Soros, y que era muy difícil saber cuándo Soros ayudaba a la CIA en alguna operación y cuando la CIA ayudaba a Soros en otra operación de otra índole. Y que además todos estos movimientos políticos que financia, revoluciones de colores, etcétera, están intrínsecamente relacionados con sus intereses económicos. Es decir, que encima defiende unas ideas, digamos, políticas que en parte lo que hacen es encubrir su enriquecimiento personal y de su familia, porque el que lleva oficialmente el tinglao es su hijo Alex, pero mi amigo de los Clinton, en fin. Entonces, quiero decir, ahí está todo muy enmarañado, hay muchos intereses juntos y Soros, me acuerdo que contaban que les dijo en una entrevista, y la tengo por ahí, que él se consideraba un jefe de Estado sin Estado. Su Estado era el mundo. Sí.
Sí. No olvidemos, es un globalista, es decir, está en contra de los Estados-nación. Exactamente. Esta gente es muy peligrosa. Son el peligro de la humanidad. Yo creo que ellos corporizan el peligro de la humanidad. Ya digo, Netanyahu y compañía son realmente estos anglo-sionistas, son realmente los que representan lo peor de la humanidad, allí a ese callejón sin salida que nos están llevando. Pero por eso te preguntaba, me gusta preguntarle a la gente inteligente las preguntas difíciles, porque ¿qué hace? ¿Cómo puede alguien en sus cabales decir, llevo a mi pueblo a morir? Es decir, llevo a mi pueblo a que se caiga a un precipicio. Y Zelensky pidiendo más armas para más guerra, cuando la guerra está perdida, o Netanyahu que sigue diciendo, voy a seguir masacrando niños, como lo está haciendo ahora, en este preciso instante. ¿Qué podrá? Acá hay alguien que pregunta, ¿esas personas pueden dormir a la noche? Y yo no sé cómo hacen para dormir esas personas, porque... pero bueno, como tú dices, están en un círculo además de psicópatas, porque no son ellos solos, están rodeados de psicópatas, que todos se autoalientan y demás. Por eso en ese mar de locuras, personas como Putin, a quien yo no conozco, también, hasta el propio Maduro, a quien obviamente yo tampoco conozco, dan la sensación de que, bueno, parece como que ponen un poco de cordura. También serán psicópatas ellos, porque nadie que está a ese nivel está exento, pero un poco de cordura, un poco de calma. La gente de Irán, que lo primero que hubiera hecho, como hizo Bush cuando atacaron las Torres Gemelas, salió a matar a medio mundo. Y los iraníes dicen, bueno, nos vamos a preparar, primero les respondemos de una manera, ahora de otra. Yo no lo sé, a veces la humanidad nos deja desconcertados a quienes la estudiamos, ¿no? Yo me temo que Occidente especialmente estamos enloquecidos porque hemos, digamos, caído en lo peor, en la peor forma de capitalismo, que es el capitalismo globalista, en contra de los Estados-nación, financiarizado, no productivo, no producimos nada, somos rentistas, es decir, bueno, son los grandes capitalistas. Además, son posmodernos, es decir, no creen que exista verdad ni valores, claro, con lo cual todo está permitido. Es como esta gente encarna perfectamente la famosa frase de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, cuando dice, si Dios ha muerto, todo está permitido. Claro. Y esto no es tanto que uno sea creyente o no, pues sea ateo, pero tiene valores. En el momento en que matas los valores, puedes matar a 500.000 niños, no hay problema. Claro. No hay valores. Te has cargado la moralidad. Y luego también muy importante que lo que tiene esta gente, esta panda, es que bueno, son muy fanáticos, es decir, son, pues eso, los anglosionistas se consideran pueblos elegidos. Y claro, esa superioridad te lleva, como no olvidemos, es decir, bueno, la Alemania nazi es el resultado más terrible y dramático, pero no surge de la nada. Recoge toda una tradición irracionalista y de actividades del mundo anglosajón. Los primeros campos de concentración para civiles no los crean los alemanes, pues los crean los norteamericanos en la guerra civil. ¿Sí? Para los sureños. Es decir, cosas como, por ejemplo, la eugenesia la llevaban haciendo británicos y norteamericanos mucho antes de que los alemanes ni se les pasara por la cabeza. Es decir, que como eso, hay una deriva, digamos, vamos a llamarla, porque no olvidemos que los anglos son germanos. Es decir, el inglés es una lengua germánica con mucho francés, con tal, pero
digamos, de origen germánico. Y los pueblos germánicos ya lo estamos viendo. Lo que pasó y pasa con Alemania, lo que pasa con los anglos en general, los nórdicos, el tema del racismo, de esto no se habla, pero los suecos, etcétera, son tremendos. Quiero decir, hay ahí una cultura, no sé cómo llamarla, de superioridad, de bélica, de exterminio, que se extiende desde hace mucho tiempo atrás. Y eso nos lleva a eso. Es decir, de hecho, bueno, pues es que está probado. Los sionistas, sobre todo los de Jabotinsky y tal, pactaron con la Alemania nazi sin ningún problema. Sí, claro. Querido Fernando, hay temas que son delicados en estas mejor no hablar. En épocas de censuras crecientes. Por eso a los amigos que están aquí, dejen likes, compartan contenidos, hagan su trabajo, porque solos, Fernando, yo, Juan Antonio, no llegamos. Necesitamos de ustedes que colaboren, que compartan los contenidos. Es muy importante que cuando terminemos aquí en la flechita donde dice compartir, compartan los contenidos. Agradecerles a todos ustedes que, como en el caso de Jonathan ahora, que se han adherido como miembros miembros de la membresía del canal, se han suscrito. Es un aporte económico, yo lo sé, en muchos casos muchas personas no lo pueden hacer y está todo bien, no pasa nada. Aquí seguiremos al pie del cañón de todas maneras, pero lo que puedan ayudar, bienvenido. Y en todo caso, lo más importante, y esto sí es gratuito, compartan los contenidos, dejen like, mándenos comentarios, aunque sea un abrazo. A veces uno, ¿verdad, Fernando? Uno está aquí solo y cientos, miles de abrazos, o saludos, o apoyo, críticas también, si hacen falta, y siempre que sean con buena intención. Todavía mi principio de neumonía sigue medio ahí activo. Pido disculpas por esto. Así que todo eso viene bien para nosotros. Un saludo, como digo siempre, y lo digo insistentemente porque vale la pena, a los amigos del Mercurio Ahora o Nunca, allí el grupo de los 50, que está el link aquí abajo, el enlace, podrán acceder a los contenidos de ellos, que vale mucho la pena. Mañana miércoles estaré con Antonio Valdés hablando de esto. El jueves, pasado mañana, estaremos nuevamente, Fernando, Juan Antonio y yo, por primera vez, los tres juntos. Vamos a empezar a hacer los jueves. Los tres. Eso va a ser tremendo, tremendo. Va a ser una cosa. A ver qué da. Y bueno, a ver, como dices tú, ¿qué pasó con estos mapas que hoy vimos? Capaz que están viejos, tengo que buscar otro. No, ya verás que en 2 días estamos diciendo, no, esto ya ha pasado. Esto ya no. Ahora están en otro sitio y tal. Ya lo verás. Y nada, muchas gracias a todos, de verdad, porque son la gente es la que sostiene esto. Es decir, sin ellos estaríamos censurados, no, vamos, censuradísimos. Estaríamos en una situación muy mala. Especialmente en Europa. Lo escuché al coronel, gran amigo. Sí. Un abrazo a Pedro. Lo escuché afligido, ¿sabes? Lo escuché, lo vi acongojado con esto de la censura, dijo al final, como cansado. Bueno, a él lo han censurado y martirizado mucho a Pedro Sánchez, una gran persona, un gran analista, pero diciendo que ya estaba cansado de esto de la censura, ¿no? Es que, claro, Pedro Baños es muy conocido aquí y tal, porque ha participado en programas de televisión con un... pero una buena persona. Jiménez y tal, que es muy famoso aquí y tal. Es como el referente y han ido por él. Han ido por él y por otros, ¿no? Y él dijo, no solamente por mí, sino por otros. Estaba allí con este chico, Herbert. Entonces, y contó también. Ahora mismo la situación es complicada porque tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión Europea, ya está aplicando medidas de censura en las redes que van a ser draconianas. Es decir, van a poder hacer lo que quieran, como quieran y sin justificarlo. Exactamente. Así que, amigos,
hagan su trabajo, por favor, compartan los contenidos, dejen like, manden un saludo. Y mañana entonces, más o menos hasta ahora, estaré con Antonio Valdés. Y también mañana, mira, me había olvidado, mañana miércoles tengo 2 transmisiones. Una es con Antonio y otra es con Carmen López, también española, que vive en Chicago y que hablaremos de las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, ahora está en España ella, pero muy vinculada a la Universidad de Chicago y a la política de norteamericana desde hace muchos años. Muy importante y muy interesante. Sí, además es andaluza, entonces tiene ese estilo especial y jocoso de una andaluza y con salidas y frases. Así que estarán entonces informados. Por eso es importante que se suscriban y le den clic a la campanita, porque de esa manera, cada vez que pase algo, que subamos información, serán notificados. Y acá, muchas gracias a Gloria también. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Ojalá, yo espero que sí, que en breve podemos estar contando aquí. Pues esto ya, Zelensky está huyendo por ahí y tal. Exactamente. Fernando, un fuerte abrazo y nos vemos. Fuerte abrazo a todos.